Bien, muy buenas noches ya para todos. Muchísimas gracias por su asistencia. Nuevamente, bienvenidos a la actividad académica más importante del capítulo central de la Asociación Colombiana de Infectología, nuestro jueves de ASIN. Cada vez más reuniones más interesantes, reuniones con mayor acogida, y esta naturalmente no es la excepción. El día de hoy vamos a tocar un tema supremamente interesante. Lastimosamente aún lo vemos, pero es muy importante para enterarnos, y está a cargo del grupo de infectología pediátrica del capítulo central. Muchísimas gracias por su asistencia. Vamos a estar muy atentos a la reunión, porque el doctor Camacho nos acaba de dar una excelente noticia, y es que tenemos 5 inscripciones de cortesía para el evento de virología clínica más importante de la región, que es ASINVIR. Nosotros vamos a hacer sede de ASINVIR en la ciudad de Bogotá los días 30 y 31 de mayo y el 1 de junio, así que están cordialmente invitados no solo a participar por nuestras invitaciones de cortesía, sino también a participar del evento quienes quieran asistir. Es un evento, como les señalaba, de carácter regional, es decir, hay personas expertas en virología clínica de toda la región y de Latinoamérica, así que va a ser un evento muy interesante. Esperamos contar con la asistencia de todos y de sus grupos de comunidades de aprendizaje y de grupos de trabajo. Así que sin más preámbulos, bienvenidos. Nuevamente, gracias por apoyar las actividades del capítulo central, y estén atentos por favor a las redes sociales del capítulo para que se enteren de las actividades académicas y de algunos otros eventos que vamos a estar haciendo, de los cuales vamos a estar haciendo publicidad para que participemos activamente. Muchísimas gracias nuevamente por su asistencia. Los dejo en manos del doctor Camacho. Muchas gracias, Juan Pablo, por la presentación. Entonces, bien atentos para que puedan tener su código de inscripción. También queremos invitarlos a nombre de ASIN Nacional a que comiencen a preparar sus resúmenes de trabajos de investigación para el Encuentro Nacional de Investigación que se va a realizar en Medellín del 26 al 28 de septiembre. El deadline de los trabajos es el 4 de junio, que ya es mañana. Entonces, para que los preparen, ya la información está en la página de la ASIN, para que puedan preparar sus trabajos y sus resúmenes. No dejen todos para el 3 de junio subiendo los trabajos, que puedan ir subiendo los resúmenes, porque nos gustaría ver a todos ustedes allá en Medellín en el Encuentro Nacional de Investigación en Enfermedades Infecciosas. Entonces, hoy vamos a presentar un caso que para nosotros el grupo de trabajo de OMI fue muy interesante, muy retador, por la patología y por todas las connotaciones que ella tiene. Entonces, el trabajo refleja también el manejo multidisciplinario que se le tiene que dar a los pacientes. Entonces, si ustedes ven en el programa, hoy nos acompañan residentes de pediatría, intensivistas, infectólogos, neurólogos, rehabilitación, pediatría, o sea, el manejo integral que necesita un paciente crítico y un paciente pues con una enfermedad grave. Entonces, sin más preámbulos, voy a darle la palabra a Cindy Viviana Rodríguez. Es residente de tercer año de pediatría de la Universidad Nacional de Colombia y nos va a presentar el caso clínico. Luego de la presentación del caso, Miguel Ángel Luengas, que es infectólogo pediatra del OMI, nos va a presentar como la revisión del tema desde el punto de vista infeccioso del caso, y podemos en algún momento, cuando poder levantar la mano, no, digamos, nos permite hacer preguntas y las cosas para poder avanzar. Listo, Cindy, muchas gracias a todos por su asistencia y tienen la palabra. Bueno, buenas noches. Como ya el doctor Camacho pues me presentó, mi nombre es Cindy Rodríguez, yo soy residente de tercer año de pediatría y vamos a traer hoy el caso de Albert. Es un paciente de 7 años que viene procedente de Puerto Inírida, Guainía. Él llega directo para la UCI, también nos acompaña acá entre el equipo que va a estar hoy exponiendo, por requerimiento de ventilación mecánica. Entonces, como su enfermedad actual es un niño procedente de una vereda de Puerto Inírida, y él presenta un viaje a Venezuela con su padre el 24 de diciembre. Durante este viaje presenta una caída en la bicicleta, con lo cual tiene una lesión en su tobillo
izquierdo con pérdida del tejido que no se le dio manejo. Sin embargo, empieza a presentar un cuadro febril, el cual no es muy clara la fecha de inicio, que fue manejado inicialmente en casa con medidas no farmacológicas. Sin embargo, ante la persistencia de la fiebre, asisten al puesto de salud del Puerto Carreño, en donde no hay un tipo de intervención adicional y pues consideran dar egreso, por lo cual regresan hacia Venezuela pues en compañía del padre. Ya al finalizar la época de vacaciones, más o menos hasta el 7 de enero, aproximadamente unos 15 días después de la lesión, la fiebre persiste asociado con otros síntomas ya neurológicos, también con astenia, con adinamia. En cuanto a la herida, presenta ya secreción abundante fétida, por lo que consultan a Puerto Iniria. Ya ahí encuentran que también tiene trismus, aumento del tono axial, tiene rigidez generalizada y de los músculos abdominales. Además, que es un dato muy relevante, opistótonos dolorosos ante cualquier tipo de estímulo, sin alteración en el estado de conciencia y también disfagia y rigidez de los músculos abdominales. Inicialmente vemos aquí la atención que se inicia en Puerto Iniria, hacen un lado de la herida por parte de ortopedia, inician manejo antibiótico con penicilina y metronidazol y hacen una administración de inmunoglobulina tetánica, 500 unidades internacionales, más el toxoide tetánico Onvial el 8 de enero. Sin embargo, el paciente entra en falla ventilatoria, por lo cual inician ventilación mecánica convencional con pseudoanalgesia, con bloqueo muscular y pues lo trasladan como un traslado primario. A nuestra institución llega el 10 de enero con un regular estado general, con tensiones que se ubican hacia el percentil 5, intentan desmontar la pseudoanalgesia y el paciente empieza a presentar opistótonos, por lo cual pues inician el manejo con midazolam, con ketamina y el bloqueo neuromuscular. Continúan el manejo antibiótico que se instaló en Puerto Iniria, además de adicionar gastroprotección, y ya empiezan acá las preguntas que la doctora nos va a ir como resolviendo en su presentación. Entonces vamos a iniciar calcio antagonista o beta-bloqueador porque hay presencia de desautonomías. Entonces pues se inicia el monitoreo intensivo pediátrico y también empieza a presentar datos de radiomielisis, por lo cual se inicia manejo con hiperhidratación y en acetilcisteína. Como antecedentes, pues es un fruto de una cuarta gestación sin controles prenatales, por lo tanto pues no tenemos aplicación de vacuna en la madre durante la gestación, un parto vaginal no tóxico en el domicilio con adaptación neonatal espontánea sin recordar el peso al nacer. Cuenta únicamente con vacunas del nacimiento, lo cual pues va a ser muy relevante para el desarrollo de esta historia. Y en el neurodesarrollo pues no está en este momento escolarizado, pero los hitos de su desarrollo parecen ser adecuados para la del paciente. Y pertenece a una comunidad indígena con las limitaciones tanto a nivel social como a nivel de lenguaje pues que esto implica. Entonces vamos a ingresar con un diagnóstico de una neuroinfección por tétanos grave, grado 3 a 4, una herida en la cara lateral del tobillo izquierdo sobreinfectada, sepsis de tejidos blandos, maltrato infantil por la ausencia de vacunación principalmente. Acá en los paraclínicos de ingreso solo decimos como señalar los más relevantes, entonces vamos a encontrar compromiso de las 3 líneas, sin embargo es una leucocitosis expresa de neutrófilos con una anemia, pues acá falta evaluar pues qué tipo de anemia, no les dan completa esa parte, una trombocitosis, llama la atención elevación por ejemplo de CPK y de dímero E, y tenemos ya un compromiso también en cuanto a las transaminasas y una troponina que es muy positiva. Ya empezamos todo el manejo interdisciplinario, pues parte del grupo que nos acompaña el día de hoy. Ortopedia realiza el lavado, el desbridamiento y consideran que no requieren más intervenciones, por lo tanto cirugía plástica hace una valoración en la cual consideran que tienen un defecto de cobertura de 2 por 1 centímetro aproximadamente y que se va a beneficiar principalmente por el manejo de las heridas por clínica de heridas. Nutrición encuentra con una depresión de las reservas musculares, un riesgo de delgadez, una desnutrición proteico-calórica crónica moderada de características primarias, y fisiatría pues en este momento lo evalúa, sin embargo considera que no pueden tener como un análisis del riesgo y de secuelas, pues por lo que se encuentra bajo sedación, al igual que neurología, quienes consideran que la valoración va a ser limitada, por lo que se encuentra pues bajo efectos farmacológicos. La primera valoración nuestra, entonces por parte de infectología, tenemos una madre que es mala informante, con la limitación pues del lenguaje, sin una claridad entre la temporalidad del cuadro febril y la presencia de la herida. Entonces pues este cuadro clínico altamente sospechoso por infección por tétanos, además de ausencia de esquema de vacunación, pues lo que nos aumenta el riesgo efectivamente. Ya recibió un manejo antitoxina y inmunoglobulina, por lo cual se considera continuar el manejo antibiótico con metronidazol para disminuir la producción de la toxina y suspender temporalmente la penicilina. Se comenta con el servicio tratante y está pendiente de los reportes de anticuerpos, los policultivos y la neuroimagen.
Vamos a tener acá una evolución que es bastante compleja. Realmente el trabajo pues, de cuidado intensivo pediátrico fue muy duro, porque tenemos entonces malas condiciones generales, tenemos una taquicardia persistente con los síntomas disautonómicos, que vamos a tener diaforesis, cifras tensionales en percentil 90, que incluso no responden al manejo con la clonidina, por lo cual se hace un ajuste y se empieza a iniciar beta bloqueador, que posteriormente se va a tener también que suspender, pues porque ya genera un efecto muy potente, se rota a dexmedetomidina y pues vamos a tener que la disfunción autonómica es uno de los problemas más difíciles de manejar durante la hospitalización del paciente. También persiste con una respuesta inflamatoria sistémica, permanece febril, taquicárdico, a pesar pues, del ajuste de antibiótico-terapia instaurado por infectología, y a pesar de que tenemos dosis elevadas de pseudoanalgesia y relajación, no hay un control completo de los espasmos. Acá toman un primer ecocardiograma, que pues simplemente le vamos a hacer seguimiento durante la presentación, en el cual llama la atención que ya tenemos un compromiso a nivel del ventrículo izquierdo, con un diámetro con un Z-score mayor de 1.7 desviaciones estándar, con la contractilidad disminuida y una fracción de eyección del 35%, razones por la cual inicia soporte inotrópico con milrinone. Sin embargo, a pesar de todo el manejo, se ve una persistencia de fiebre, da la disautonomía, aparte de presentar un episodio de hipotensión, por lo cual empezamos a hacer el seguimiento por parte de las especialidades. Neurología pediátrica pues hace un análisis muy juicioso de la sintomatología, en el cual consideran que al noveno día de enfermedad, la fiebre persistente que presenta es por un síndrome de regulación autonómica, que se va a extender incluso hasta 3 a 4 semanas. Sugieren la realización de una punción lumbar desde antes, advirtiendo que puede presentar una pleocitosis leve y una hiperproteinorraquia, y que esto va a ser proporcional pues, a la enfermedad, a la compromiso del paciente. La tetanila de su autonomía entonces va a ser prolongada, recomiendan benzodiazepinas en infusión, un relajante muscular de largo plazo, incluso empiezan a dar como unas segundas opciones en caso que no haya respuesta al manejo, como el baclofen, alaclopromacina, y por la persistencia de la tenfania con opistótonos, recomiendan el inicio del baclofeno con ascenso cada 48 horas, acorde a tanto la isotonomía como la función hepática con la cual ya ingresó este paciente. Y la falla ventilatoria es una pues, de las complicaciones más frecuentes y que se describe el inicio temprano de traqueostomía, incluso a los 10 días de enfermedad, pues acá ya estamos en el día 9. Infectología reconoce pues, que la fiebre pues, sería secundaria a la infección por tétanos, sin embargo, pues con datos de choque respondedor a cristaloides, por lo cual se inicia un manejo antibiótico con cefepime y vancomicina y se recomienda el estudio pues, de posibles focos adicionales. Con estos focos entonces tenemos una punción lumbar que no tiene como unas alteraciones así relevantes. Tenemos también en el aislamiento de los cultivos, tenemos un monocultivo del 14 de enero positivo para cocos gram positivos a las 33 horas, un Staphylococcus aureus meticilone sensible, al cual pues se le da valor por el tipo de aislamiento que se presenta. Y también el niño empieza a presentar una lesión en la zona de inserción del catéter, del cual toman una muestra, en el cual hay un aislamiento de un Acinetobacter baumannii complejo sensible a ampicilina. Con esto, pues suspenden el manejo con vancomicina cefepime y lo orientan hacia ampicilina sulbactam. Tenemos una ecografía de control en la cual hay mejoría de la fracción de eyección. Sin embargo, pues el ventrículo izquierdo continúa con un aumento en el diámetro, un Z-score del 1.7, pues que era el que estábamos manejando inicialmente. El seguimiento por neurología, pues continuamos con un difícil control de la presencia de las disautonomías y también del dolor y de los síntomas pues, neurológicos derivados de la enfermedad, con dosis altas de midazolam, y ellos hacen referencia que por el tiempo de infusión podría disminuir los receptores GABAérgicos, por lo cual se inicia infusión con ketamina, clonazepam, indican suspender la lorazepam. Realizan una tomografía estereal simple y contrastada sin alteraciones, el de cultivo líquido cefalorraquídeo también iba negativo. Sin embargo, consideran que el plano insuficiente de relajación nuevamente presenta espasmos musculares, que va a ser una de las constantes durante la hospitalización de este paciente, con cambios disautonómicos esperados que puede durar incluso hasta 6 semanas. Ya más adelante veremos pues, en la presentación del doctor Luengas, que es una de las complicaciones y de los ámbitos más difíciles del manejo y que se asocian con la mortalidad del paciente. Se intentó el uso del baclofeno sin respuesta, aumentó la función hepática, por lo cual se hizo la suspensión del mismo, y pues se usa por el mecanismo de GABA el fenobarbital como coadyuvante. Este paciente finalmente lleva junta de infectología debido a su complejidad, en el cual se evalúa que hay un reporte de inmunoglobulina del 12 de enero que está en 0.1, que se considera como insuficiente,
por lo cual se recomienda una segunda dosis de inmunoglobulina antitetánica y pues continuar con el esquema de vacunación al mes de la previa administración. Entonces vamos a administrar 20 apoyas, diría en 4 zonas de colocación, al considerar una presentación muy severa, pues con alto riesgo de complicaciones y de fallecimiento. De hecho, pues hay un acompañamiento también desde la parte psicosocial porque el riesgo de mortalidad del paciente era bastante alto y pues la madre estaba enterada al respecto sin una red de apoyo acá en Bogotá. Se va a hablar en conjunto con neuropediatría y rehabilitación también la administración de toxina botulínica como parte del manejo sintomático. Una de las discusiones que vamos a presentar también acá es, pues no sabemos si es causa o efecto o si va asociado con la temporalidad, el paciente empieza a mejorar. Entonces empezamos a tener mejoría de los espasmos, mejor control de disautonomías, permitiendo el descenso lento de la pseudoanalgesia y el descenso de la relajación neuromuscular. También empezamos a mejorar las cifras de frecuencia cardíaca, las tensiones arteriales por fin empiezan también a controlarse, sobre percentil 50, un poco más estables, sin embargo con algunos picos de hipertensión, con la adecuada ventilación al soporte mecánico invasivo, sin requerimiento hasta el momento de traqueostomía y sin repetir eventos de broncoespasmo severo, que también es uno de los que se podría esperar y que también presentó durante su hospitalización. Sin embargo, entonces empezamos a presentar también, a pesar de que está febril, la mejoría de la taquicardia y ya íbamos en día 12 de manejo de ampicilina sulbactam por los aislamientos que presentó, tenemos un hemograma con leucocitosis, una elevación de la PCR y una procalcitonina que aunque está en zona gris, aumenta 9.5 veces respecto a las previas. Entonces, nuevamente se inicia manejo con cefepime y vancomicina en búsqueda pues, de posibles focos. También encontramos con anemia, que es una de las constantes que ha presentado, la trombocitosis como un reactante de fase aguda, y pues la mejoría neurológica permite el desmonte del midazolam. Ya con los focos de búsqueda encontramos un neuroanálisis inflamatorio, un gramo de orina con levaduras, por lo que se inicia manejo con fluconazol, y el 29 de enero pues ya el paciente permite la extubación, ya pues se salva del requerimiento de la traqueostomía y el reinicio de dieta. Persiste con el dolor, que es un dolor que marcan que es severo, sobre todo en los miembros inferiores, que pues acá vemos que el manejo que tienen que dar es un manejo bastante marcado con pregabalina, clonazepam y reinicio de baclofeno y además morfina para manejo de dolor. Ya con toda esta evolución del paciente, entonces tenemos una nueva valoración por neurología, que consideran que la espasticidad, el dolor y ya sin desautonomías persisten los síntomas de tétano grave. Inicia el manejo con clonidina para disminución del tono a nivel central y también pues porque acá ya vamos a empezar a presentar son tensiones más bien elevadas. Y pues se solicita el concepto por clínica de dolor con riesgo de falla renal por rabdomiolisis. Recordemos cómo estaba la CPK de ingreso, por lo cual vamos a hacer un seguimiento bastante estricto de los niveles de CPK. Dolor y cuidado paliativo, entonces incrementa dosis de clonidina, esperan iniciar el descenso de dexmedetomidina pronto e inician también gabapentin, tratando pues de buscar las distintas fuentes de manejo de dolor. E infectología, entonces dice, vamos a mantener cubrimiento antibiótico hasta el reporte de los hemocultivos. El urocultivo muestra una cándida paracilosis resistente a fluconazol, entonces pues recordemos que en estos casos hay que descartar si realmente corresponde a algún tipo de contaminación, entonces indican repetir un uroanálisis, repetir el urocultivo, y si hay signos de infección en el uroanálisis, volver pues a solicitar el concepto, y si no, se puede suspender el fluconazol y solicitar una ecografía de vías urinarias para evaluar pues posibles alteraciones anatómicas. Sin embargo, ¿cómo va la evolución del niño? Mantiene un pobre control del dolor, ya sin espasmos musculares, un componente hipertónico en los miembros inferiores, sobre todo de predominio izquierdo, y pues ya también fisiatría indica la aplicación de toxina botulínica con el fin de inhibir la contracción desde la placa motor. Entonces vemos acá pues el esquema de administración que sugiere y que ya la profe nos ampliará ahorita más adelante. Y empezamos también una serie de pruebas funcionales para evaluar pues en qué estamos, qué secuelas pueden quedar y pues un plan de rehabilitación para este paciente. El análisis control es negativo, un KH negativo, sin embargo pues el equipo tratante considera esperar el reporte del urocultivo y continuar el manejo con fluconazol. Acá ya este es el seguimiento por parte de dolor. Entonces reinician nuevamente el goteo de morfina, reinician metadona, hacen rotación en 3 días para evitar pues síndrome de abstinencia y exacerbación del dolor, recomiendan evitar las infusiones y esperan reiniciar el descenso de dexmedetomidina preferiblemente en 48 horas. Entonces aquí pues van haciendo el desmonte de analgesia tratando de evitar pues
estas complicaciones, como son preferiblemente evitar abstinencia, exacerbación del dolor, y el 5 de febrero, casi más de un mes después desde el ingreso aproximadamente, puede ser trasladado a cuidado básico. Ya aquí vamos a ver la resonancia cerebral que se toma el 6 de febrero por indicación de neurología pediátrica. Consideran realización de una nueva punción, solicita potenciales visuales y telemetría de 12 horas para hablar con resultados, ya que vamos a encontrar entonces acá que hay un aumento de la intensidad en las secuencias ponderadas en T2 subcortical, en los giros parietales inferiores bilaterales, y vamos a encontrar focos puntiformes en la secuencia T2 en el esplénido del cuerpo calloso, que parecen corresponder a estructuras vasculares con señal de vacío. Ya este es como el set de exámenes que solicita neurología pediátrica. Tenemos una biotelemetría de 12 horas en el cual dice una actividad potencialmente epileptiforme, una inadecuada maduración de los ritmos de fondo para su edad, con la identificación de los ritmos de fondo en vigilia, la resonancia pues que nos va a mostrar vasogénico en giros parietales inferiores bilaterales, que podría corresponder a un PRES por estas dificultades del manejo de la atención que presentamos en UCI, los potenciales visuales, entonces respuestas corticales reproducibles con latencias y amplitudes normales, electromiografía, entonces vamos a encontrar actividad de inserción normal, silencio eléctrico en reposo, unidades motoras de características normales durante el esfuerzo. Y en las neuroconducciones, entonces vamos a encontrar también que hay sensitivos de nervio mediano, ulnar, sural bilateral con latencias, amplitudes y velocidades de conducción normales. Ya con estos reportes que nos va a indicar neuro, entonces la evolución es típica de un tétanos, vemos que ellos han sido muy constantes en su concepto, tenemos mejora de patrones motores y funcional, como diferenciales pues los cambios de la resonancia que van pues de la mano con el PRES, por los cambios de modulación que estuvo presentando en tensiones durante la estancia en la UCI. La biotelemetría reporta actividad epileptiforme, podría ser secundaria pues también a estas lesiones que nos indican. En el momento pues ya de la revaloración con estos resultados ya no tenemos signos de SIRS, ya la parte neurológica viene mejorando, entonces se difiere la función lumbar, las neuroconducciones y electromiografía normal. Entonces su concepto final es que la evolución clínica es favorable, hay una mejoría importante de la espasticidad, un aumento en la movilización de miembros inferiores y una adecuada modulación del dolor sin aumento del tono. Ya ellos cierran la interconsulta por su servicio junto a dolor, pues al tener un adecuado control del mismo. Durante la hospitalización vemos que incluso requiere una segunda aplicación de toxina botulínica que se realiza el 12 de febrero, se logra hacer un descenso de metadona, se hace el seguimiento por clínica de heridas, logramos hacer una recuperación nutricional y esto es muy importante, se establece un plan de rehabilitación buscando el egreso caminando, pues porque de una vereda de Puerto Inirida va a ser muy difícil el seguimiento ambulatorio por parte de fisiatría. Por lo tanto, pues consideran que persisten las retracciones a nivel del cuello del pie bilateral, con mayor compromiso izquierdo, adopta posición bípeda con apoyo, no realiza marcha independiente y realiza un apoyo en equino, que ya pues el equipo de fisiatría nos ampliará un poco este tema. El control del ecocardiograma, finalmente encontramos un ventrículo izquierdo con dimensiones normales, con una fracción de eyección conservada, entonces vemos pues una evolución positiva del paciente, por lo cual ya empiezan a preparar todo el manejo ambulatorio. Entonces por parte de neurología se considera por la disautonomía, el manejo crónico con clonazepam se debe dar, además del baclofeno, el gabapentin y la clonidina sin modificación, y pues ya a nivel ambulatorio es cuando se da todo el seguimiento. Y por parte de fisiatría, entonces, pues ha tenido una adecuada respuesta a la aplicación de la sustancia. Sin embargo, el trastorno en la marcha persiste por el pie equino, por lo tanto, pues va a requerir reentrenamiento de la marcha por terapia física, se va a hacer de manera intensiva intrahospitalaria. Ya se les da una orden para el caminador posterior, se indica la aplicación de sustancia no relajante en 3 meses y el control dentro de 1 mes. Vemos hacia el 29 de febrero, más o menos casi 2 meses después del inicio de todo el cuadro, pues del inicio del accidente, 6 sesiones de terapia de biofeedback con mejor recuperación de marcha, de funcionalidad, con dificultad pero ya independiente para la marcha, sin disautonomía, sin deterioro infeccioso, pues se pide la evaluación por trabajo social por todo este componente tan complejo para el seguimiento, pero ellos consideran el egreso con la red familiar, teniendo en cuenta que hay disponibilidad del albergue, por lo que se le da egreso. Con medicamentos que condicionan la salida, se formulan para su entrega por el hospital y la idea es que en el albergue se puedan garantizar los procedimientos ambulatorios y posteriormente el regreso a casa. Y dan salida con este plan de manejo que va a ser entonces el ácido ascórbico, PEG, propranolol, clonidina, gabapentin, baclofeno, clonazepam,
y pues el seguimiento por todas las múltiples especialidades y el programa de rehabilitación. Ese es el caso clínico que tenemos para hoy. Bueno, ya les ha presentado, entonces es un caso muy interesante, como ven, una patología completamente inmunoprevenible y poco frecuente, pero la vemos y a cualquiera de nosotros, cualquiera puede verla en una zona rural, cualquiera puede atender a ese paciente allá en Guainía, en Venezuela o aquí en Colombia. Entonces tengo el placer de presentar a Miguel Ángel. Miguel Ángel es pediatra infectólogo, trabaja en OMI, él es pediatra, infectólogo médico y pediatra de la militar, infectólogo de la Universidad del Bosque y pues desde hace ya muchos años trabajamos juntos en OMI. Entonces, Miguel, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Creo que la doctora Cindy, pues, una excelente presentación, y no me refiero a la que acaba de hacer, sino a la que yo voy a presentar porque es de ella. Entonces, cambié el nombre y el fondo como debe ser, pero muchas gracias, doctora Cindy, por la presentación. Entonces, pues nada, tétanos, creo que vamos a hablar bastante. Cuando uno comparte el podio pues con un neurólogo, fisiatra, intensivista, pues más o menos, ¿y ahora qué digo? Porque me la pusieron como o muy fácil o muy difícil. Para mí muy fácil porque básicamente voy a decir que todos entonces entren acá a lo que viene siendo, pues lo va a decir el doctor Naranjo, lo va a decir el doctor Charra, entonces no vamos a complicarnos mucho la vida. Entonces comencemos por lo básico. ¿Qué es lo básico? Curiosamente en esta fue la que más me molesta, si no es de la doctora Cindy, porque dije, pues cuando hicimos el póster poníamos como el tétano o el tétanos y entonces surgió la duda, ¿es tétano o tétanos? Entonces, realmente, buscando la etimología de la palabra, en general nosotros estamos acostumbrados que todo derive del latino o del griego. Cuando uno deriva del latino o el griego, tétanus, de hecho dan el ejemplo en la RAE de plátanos, que uno dice plátanos y plátanus es plátano. Entonces, en ese orden de ideas, eventualmente lo que uno debería decir, pues es tétano. Sin embargo, la palabra realmente es un galicismo, o sea, es un galicismo derivado pues del francés, y por ende no es tétanos, sino tétanos, que es como lo que se debería decir, pero derivado a la vez del latín y el griego, que pues habla de que son contracciones y tensiones convulsivas de los músculos, ¿listo? Esto se describía ya desde hace más de 3000 años en los griegos y los egipcios, que se veía como eventualmente pacientes que tenían soldados o militares que tenían cortadas, eran heridos. Después de eso tenían estos movimientos y pues, todas estas cosas que mencionó la doctora Cindy como tal. Ok, bueno, esto es chévere buscar cuando uno mira lo de los boletines epidemiológicos, porque miren que el último boletín que tenemos es el del año pasado. El boletín del año pasado, del 2023, más o menos para mitad de año, para julio, nos habla y nos resalta una reducción muy significativa de lo que viene siendo la caída del tétanos con respecto a otros años. O sea, miramos que para el 2018, específicamente tétanos neonatal, 25.000 recién nacidos, uno dice, uy, es bastante, pero miren cómo para el año 88 eran 787.000 muertos, o sea, casi 800.000 versus 25, una reducción de más del 97%. Y ya de entrada, ahí uno empieza a decir, ¿qué pasó? Y ese que pasó, alerta de spoiler, se llama vacunas. Que creo que pues afortunadamente aquí, espero todos seamos pro vacunas. Entonces, en ese orden de ideas, empezamos a ver cómo el tétanos constituye tal vez una de las enfermedades que logramos declarar, más o menos 2017, como controlada, lo que viene siendo una de las 6 que hemos logrado, comillas, controlar o erradicar enfermedades infecciosas, que es el tétanos neonatal, 2017. Pues la primera, recuerden, fue viruela, rubiola congénita, poliomielitis, perdón, antes de rubiola, y sarampión, que pues sarampión tuvimos nuestra sacudida, ya lo hemos en teoría sacado, y vino pues un par de brotes que tenemos ahí, que nos ha hecho pues nuevamente pensar en sarampión. Estos pues son los mapas de calor que se muestran siempre de las zonas donde tenemos, y lo que se habla principalmente es para hablar de lo que viene siendo eliminación de tétanos materno-neonatal, esté por debajo de un caso por cada 1000 nacidos vivos en todas las divisiones, y pues relativamente vamos muy bien con esto, ¿ok?
Entonces, en ese orden de ideas, pues hay que seguir trabajando, vamos bien, pero pues no podemos bajar la guardia por este lado, ¿ok? Entonces, como les comentaba, la caída ha sido muy significativa, una incidencia, les decía 1 por cada 1000 casos, tenemos 0.005, lo cual es, perdón, 0.1, que es debería ser, tenemos 0.05 casos por cada 1000, vamos muy bien. Si ustedes miran el proyectado, este fue pues el pico grande, pero pues va cayendo. Sin embargo, se habla de un posible proyectado que vaya a aumentar por diferentes fenómenos migratorios en Colombia que podríamos tener en este caso de lo que viene siendo el tétanos como tal, que es la línea de proyección que va a aumentar. Los mapas de calor siempre que hago una presentación me encantan porque yo pues no soy epidemiólogo, entonces no entiendo muchas cosas, pero cuando uno ve los colores oscuros sabe bueno, malo, toda la cosa. Entonces, eventualmente es para mostrar las ubicaciones de en Colombia como tenemos, y pues ustedes saben que entre más rojo, pues en teoría es un poquito más complicado que podríamos tener acá. Entonces, había 15 casos, más de 13 confirmados, 2 probables, que fue lo que ocurrió para el reporte de julio del 2023, que es lo que tenemos como tal. Y miren cómo el reporte de tétanos neonatal, ahorita muestro otra diapositiva de esto, es aún más viejo, lo cual es bueno porque uno dice, pues si no tenemos cosas nuevas es porque no le estamos viendo tanto y eso es importante. Y por eso quisimos traer este caso, porque para nosotros fue, para todos, un caso bastante retador. Lo que uno aprende siempre a medida entre más viejo es que lo que es difícil para uno es difícil para todos. O sea, aquí nos llamaron a nosotros, íbamos donde la doctora y la doctora, ¿y qué hacemos? Y entonces uno decía, no, pues llame al neurólogo, y el neurólogo, pues sí, ¿qué hacemos? Llame al infectólogo, y el infectólogo llame a fisiatría, y pues todos ahí, parecía un partido de fútbol, pero bueno, entre todos lo logramos trabajando en equipo, y pues como vieron, el desenlace afortunadamente fue muy bien. Hablar un poquito, yo siempre he tenido la fobia o la fascinación por el Clostridium difficile, porque el nombre lo lleva implícito, o sea, es difícil. Entonces siempre vemos, nosotros manejamos unidades oncológicas, entonces uno ve el Clostridium difficile y dice, uy, ese es el más malo de todos, pero cuando repasé tétano, pues realmente creo que le gana al Clostridium difficile. Es tan básico, tan simple, pero tan efectivo que pues es el top máximo como tal. ¿Ok? Entonces, recuerden que este microorganismo gram positivo tiene una particularidad, y es la formación de esporas. Si ustedes lo han visto, las esporas se han detectado en el espacio, se han mandado, es la forma pues de su supervivencia máxima, lo cual hace complicado una parte pues de su control y erradicación, lo vuelve resistente al calor, mayoría de antisépticos, y puede sobrevivir durante muchos años como tal. Pero además de eso, que ese es el problema y nunca lo vamos a erradicar, es que esto está en todos lados. O sea, donde ustedes lo quieran buscar, ahí está, incluidas las heces humanas, heces de animales. Entonces, cuando uno lo llaman y le dicen, oiga, me corté con tal cosa, ¿será que tengo riesgo de tétano? Pues diga que sí, fijo, le va a pegar. O sea, no hay forma que se equivoque ahí porque ahí lo va a tener. Hay 10 serotipos, pero de resaltar, tiene una tetanolicina, que básicamente es una hemolicina, que no tiene una gran relevancia clínica, pero que es el más importante, que es la tetanoespasmina, que eventualmente es la causante de destrucción a nivel local por una migración hematógena, pues va a llegar hasta los nervios periféricos y produce una toxina. Como les digo, me tocó la fácil porque la fisiopatología, cuando logré entenderla, el doctor Naranjo me dijo que él iba a hablar. Entonces dije, bendito sea Dios, ya me salvé. Entonces la pregunta que saquen para el examen va a salir desde el doctor Naranjo, aquí no le paren bolas. Entonces, ok, bueno, listo. No sé si alguno conozca este libro. Es una maravilla, o sea, este libro me cambió a mí la vida. Yo lo tengo en físico y lo tengo en PDF, con el mayor de los gustos, al que quiera se lo mando, pero es tal vez uno de los mejores libros que he visto. Uno lo ve muy simpático, pero es súper científico, súper recomendado, y es uno de mis búsquedas como tal. Entonces, cuando la doctora se distrae, yo saco el celular y busco ahí rápido en la unidad y digo, es esto. Y ahí viene así. Este es el capítulo de tétanos, tal cual como viene así. Creo que murió el pointer. Ok. Bueno, no hay problema. Listo. Entonces, este es el de la foto y ya con eso resumieron todo y sale para pintura. Ese es el resumen, la conclusión. Aquí está todo maravilloso, el periodo de incubación, cómo está la región geográfica, la descripción como tal de la patología, los signos y síntomas, pruebas diagnósticas, y esto es lo que he resumido visualmente. O sea, realmente aquí ya podemos terminar la charla y ya puedo sentarme a comer. Pero, ¿qué quería resaltar acá? Periodo de incubación. Ojo, se habla que es de 3 a 21 días.
pero sí se dice que es más severo entre más corto sea el periodo de incubación. Eso sí hay una directa relación entre el momento en que se tiene el accidente, el tipo de contacto con el tétano y el periodo de incubación. Lo otro, pues, que se habla de las manifestaciones que podemos tener, se habla de 4 tipos de tétanos, sacamos el tétanos neonatal y hablamos que el más común, 80% de los casos, va a ser el generalizado, que fue el caso de nuestro paciente. Hay un porcentaje mucho menor que es el localizado, que es algo así como el equivalente con el respeto de neurología, diciendo aquí un exabrupto, una focalización, pues, como tal, y eventualmente el cefálico, que hace un compromiso más alto como tal. Pero todos tienden a iniciar siempre cefalocaudal. O sea, empieza de la cabeza y va bajando con compromiso, la famosa risa, pues, que todos conocemos y que se ha descrito. Eventualmente, con compromiso, pues, también puede haber de pares. ¿De qué depende, pues, bueno, la risa sardónica y todas esas cosas? ¿De qué depende la posición? Porque, pues, uno siempre, y la foto inicial la discutimos, Germán, pues, la foto clásica es esta. Pero miren cómo la posición depende de la fortaleza de los músculos opositores. O sea, si usted es más fuerte en el abdomen que en la espalda, probablemente inclusive no se doble tanto y se ponga en tabla. Si usted es más fuerte de los músculos de la espalda, que es lo que suele ser lo usual en los hombres ya viejos como yo, que la barriga es un poquito más prominente que la espalda, entonces va a ser más opistótonos porque los músculos de la espalda en bipedestación siempre van a ser un poquito más fuertes. Entonces, eso es como lo que resumiríamos acá, eventualmente como tal. Bien. Esto es lo que le mencionaba, miren la fecha, quería resaltar esto, el protocolo de vigilancia de tétano neonatal, ya 2 años, no se ha actualizado, y eventualmente pues está bien porque pues como les digo, en 2017 prácticamente estamos saliendo de esto. ¿Qué quiero resaltar acá? En esto que está todo pues disponible, de acceso gratuito en la web, no hay ningún problema, pero quiero resaltar aquí una cosa muy importante que es la susceptibilidad. Miren cómo dice acá, los neonatos de madres inmunes adquieren una inmunidad transitoria durante los primeros 5 meses de vida. Sin embargo, si un niño nace antes de que hayan pasado 15 días de que la madre recibió la segunda dosis o una dosis subsiguiente, no estará protegido porque la vacuna no habrá tenido tiempo para estimular. Esto aplica prácticamente para todas las vacunas en gestación. De hecho, ahorita con la discusión que tenemos de la llegada de la vacuna, pues esperemos que se logre, de virus y sistema respiratorio, es la misma discusión. Y esto permitió el momento de aplicación de la vacuna en lo que viene siendo mujeres embarazadas, la TDAP, que ustedes conocen como tal. Bueno, caso comprobable, pues ya creo que la clínica fue muy florida, muy explicada, es como las definiciones que vamos a manejar, que es pues el de neonatos, todo recién nacido, que tiene una enfermedad con características de tétano, primer mes de vida, básicamente alteraciones principalmente de la alimentación, todo eso. Pero miren, ¿y qué quiero resaltar acá? Caso confirmado, ¿qué es? Es pura clínica. No se dispone de ayudas diagnósticas para la confirmación, se confirma por clínica y por criterio epidemiológico. Y ese fue el caso que la doctora Cindy nos presentó. O sea, en ningún momento ya dijo, le hicieron la prueba del tétano y dio positiva, todo el cuento, no. Nos llamaron, nos dijeron, mire, sí, nos parece un tétano, y dijimos, sí, estamos de acuerdo, y pues votemos, y hicimos ahí un cajú, y votamos todos, y listo, tétano diagnosticado, y se trata, ¿ok? Y así es que es porque realmente ni acá, ni en ningún lugar del mundo se tiene como tal una prueba confirmatoria. Por supuesto es de reporte obligatorio y que pues, se hace todo como tal. Tétano neonatal confirmado, lo repetimos, y el no neonatal es el caso de nuestro paciente, es un paciente con un espasmo sostenido de los músculos faciales en el que la persona parece estar sonriendo, sonrisa sardónica o contracciones musculares dolorosas que nuestro paciente lo hacía como tal. Bueno, entonces resalto de nuevo, clínica, nada de paraclínicos. Ok, pero de todos modos siempre hay que pensar en diagnósticos diferenciales, que es como el ejercicio que hacemos, distonía, intoxicación, infección dental, convulsiones, tetania hipocalémica, pues que está asociado, calcémica, perdón, que está asociado como tal, eventualmente. No me detengo en esto, el tratamiento, pues vamos a hablar que lo más importante del tratamiento siempre va a tratar de disminuir la unión de la toxina como tal, porque una vez que la toxina está en el espacio sináptico, perdimos, ahí no hay nada que hacer, ¿ok? Entonces, este es como el tratamiento de soporte, que pues no me detengo, solo resalto un poquito lo del sulfato de magnesio, ¿ok? Esto sí es muy importante, que es lo que podemos hacer nosotros. Si a ustedes les llega el adolescente o el lactante mayor de 17 años que estaba, y siempre están paseando, salía del colegio a las 12 de la noche, cosas así, y llega pues con su cortada y su puñal ahí, quite el puñal porque ahí es donde está el tétano, lave, debríe la piel. O sea, tratar de disminuir la toxina lo más que podamos. Hacemos una terapia dirigida, que es dirigida pues al Clostridium tanic como tal,
metronidazol, penicilina, miren que es sensible a las cefalosporinas, a la doxiciclina, a los macrólidos, o sea, es un microorganismo relativamente sensible. Debemos dar esto por 7 a 10 días y podemos de hecho repetir ciclos. Se habla que uno podría cultivar 50% de probabilidades de que le salga positivo en el sitio de lesión sin ninguna aplicabilidad clínica importante, pero realmente el tratamiento lo damos terapéutico. Pero la piedra angular, que es lo que tenemos disponible, es lo que viene siendo el toxoide tetánico, que realmente no debería llamar, la verdad es una cuestión de ignorancia, de pronto alguien me lo aclara, ¿por qué les ponen toxoides si realmente se llaman antitoxinas? O sea, de hecho, los toxoides son antitoxinas, pero cuando uno le dicen toxoide, uno se imagina que es la toxina mala y no una antitoxina, pero es la antitoxina tetánica, que es el toxoide tetánico, que es lo que deberíamos aplicar, que es la vacuna, punto. Entonces, uno debe aplicar el TT, el toxoide tetánico, alrededor de la herida, idealmente, y también intramuscular. Ese es el tratamiento inicial. Miren que no tiene mucha, digamos, evidencia y soporte, pero se sabe que previene, según la velocidad y el tiempo en que se aplique, hasta un 60 a 70% de la morbimortalidad. O sea, es muy importante aplicar esto lo más rápido posible. ¿Ok? Y otra opción es la aplicación de la inmunoglobulina específica para lo que viene siendo tétano, pues lo más pronto posible. Esto es que debemos hacer cuando tenemos. Entonces, piensen ustedes, me mordió el perro, toxoide tetánico. Me quemé, quemaduras grandes, por supuesto, toxoide tetánico. Tuve una cortada pasándome en el potrero, pues, por el alambre de púas, esos alambritos que tienen cierto grado de óxido, pues, de 35 años oxidándose, toxoide tetánico. Entonces, estas son como las condiciones, dependiendo del tipo de herida y dependiendo de la vacunación, que vamos ahorita a hablar un poquito de eso, cómo haríamos la aplicación, ¿ok? Y esta debería ser, pues, la vacuna, pues, la primera opción como prevención. Y ojo con esto es muy importante en los adolescentes o mayores de 10 años. ¿Por qué? Porque lo que se recomienda hoy en día es que esta es una oportunidad de vacunación, específicamente ¿para qué? Para pertusis. Recuerden que son los adolescentes los que transmiten el pertusis, así estén asintomáticos, a los niños, y a los adultos también nos da tosferina, y a los niños, y a los adolescentes, y a todos. Entonces, esta es una oportunidad que si se puede lograr, y ese paciente requiere una vacuna, un refuerzo, le apliquemos TDAP, así, T mayúscula, DAP minúscula, ¿listo? Entonces, esa es la oportunidad que debemos aprovechar, y una vez nos quedó que esta es la que ustedes conocen que se aplica en las mujeres embarazadas. Bueno, de inmunoglobulina humana específica, no me detengo mucho, 250 miligramos como tal. Las profilaxis vienen siendo estas: limpie la herida, haga todo el proceso, aplique el toxoide como tal, que es la vacuna, aplique pues eventualmente en caso de que tengamos la inmunoglobulina, y ya en los afectados, que es lo que vamos a ir viendo pues cómo se va manejando. Esta es la vaquita que ya se modificó, pero realmente lo que quería traer acá a resaltar es que el tétano es tal vez la enfermedad que más vacunas requiere. O sea, lo metemos en combo junto con polio, que también requiere AIDS, y los metemos en combo con hemófilos digamos, no son vacunas, valga la cuña, no hablamos, porque como que está mentalizada la gente a decir hexavalentes, eso no son valentes, sino combinadas. Entonces, pentacombinada, hexacombinada. Entonces, lo metemos ahí para disminuir chuzones como tal. Pero esta requiere mínimo 5 vacunas, ¿ok? Entonces, acuérdense que aplicamos a los 2, a los 4, a los 6 meses. Podemos aplicar un primer refuerzo, más o menos se habla que se puede aplicar después de los 15 meses, usualmente lo ponemos a los 18 como tal, y ponemos otro refuerzo entre los 4 y los 6 años, que normalmente se aplica pues para que sea más práctico en el esquema a los 5 años. Se dice que esas 5 vacunas puede llegar a tener una efectividad cercana o del 100%. Uno no debería decir que las vacunas logran 100%, pero esto sí. En un esquema completo podría lograrlo. Se dice lo otro, es que un niño menor de 7 años no debería tener más de 6 vacunas, o sea, ese es el tope, 6. Ya a veces que se cortó, entonces un refuercito y la cosa, y le ponemos el chino que se cortó, qué sé yo, a los 3 años, entonces alguien le puso un refuerzo, y a los 5 esto, ya más de 6 vacunas antes de los 6 años, de los 7 años no. ¿Ok? Entonces, en ese orden de ideas empieza uno a jugar con los esquemas de las diferentes combinaciones. Recuerden que si ustedes miran y son observadores, cambian las Ds, le meten por acá el W que es de célula completa, le meten el A pues de acelular, las Ps también pueden cambiar porque se hacen también chiquitas,
pero la concentración del tétano no cambia. La concentración de las combinaciones de tétano siempre es persistente porque es la que menos efectos secundarios tiene. Realmente todas lo de meter a celular y eso es en relación a pertusis, pero con tétano no hay lío, ¿ok? Es una vacuna muy segura que no vamos a tener mayor problema. Y empiezan a jugar con los diferentes esquemas de decir, bueno, entonces, ¿qué hago? Después de que completó el esquema primario de 5 años y pues el chino ya han pasado más de 5, en teoría deberían ser 10 años, y tiene un accidente. Se supone que si ya han pasado pues 10 años, ya es un adolescente, debería colocar TDAP. Esa es mi oportunidad de ganancia. Si a ese adolescente ya se le colocó una TDAP, se le coloca una sola vez y las demás se le colocan con toxoide tetánico cada 10 años, o se podría cada 5 si la herida es muy traumática o muy viciente o muy significativa de riesgo de tétano. En embarazadas es otro cuento. En embarazadas recuerden que colocamos TDAP en cada embarazo. O sea, ya ahí es diferente. En adultos mayores de 18 hasta 60 y pico años, pues colocamos una sola dosis de TDAP y de ahí en adelante toxoide tetánico cada 10 años en caso de ser necesario. ¿Ok? Bueno, entonces creo que esto era todo. No sé si me pasé el tiempo, pero muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel. No sé si hasta que tengan alguna pregunta. Si no, continuamos. Entonces tengo el placer de presentar a la doctora Vanessa Chaverra. La doctora Vanessa es médico de la Universidad Latinoamericana de Medicina de Cuba, especialista en pediatría de la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba y especialista en medicina general integral, medicina familiar de la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba y es especialista en medicina crítica y cuidado intensivo pediátrico de la Universidad del Bosque. Y la doctora Vanessa es intensivista pediatra, trabaja en OMI y pues quien tuvo a cargo, fue uno de los intensivistas que tuvo a cargo el manejo del paciente y el reto de este paciente. Entonces para mí es un placer presentar a Vanessa y nos va a comentar como el enfoque desde el manejo integral, el enfoque de cuidado intensivo. Bueno, buenas noches. Muchas gracias al doctor Germán Camacho, infectólogo del Hospital La Misericordia, del Grupo de Infectología y a la CIN, por la invitación a permitirnos compartir este caso que realmente fue un reto para nosotros en la unidad de cuidados intensivos, teniendo en cuenta que realmente para muchos como yo era la primera vez que asumíamos un caso de tétanos grave y veíamos pues tétanos grave en nuestra práctica médica. Comenzaré diciéndoles que pues por la clasificación que como bien dijo la doctora Doris, pues clasificamos al paciente desde que ingresó a la unidad como un grado 4 muy severo por la clasificación de Ablett. Esta clasificación de la gravedad de la enfermedad nos permitió enfocar el manejo y pautar los principios de tratamiento. Es una clasificación que está descrita desde el 2019 y que muchos grupos, incluido en la Sociedad Argentina de Infectología, que revisando las diferentes guías de manejo, encontramos que el año pasado, a finales del 2023, la Sociedad de Infectología Argentina había realizado una guía de manejo de tétanos grave con la cual nos sirvió como base para tanto la revisión de la literatura como para la revisión de lo que ellos pautaron en el manejo de la enfermedad y clasificarla también por la forma clínica en tétanos agudo por la aparición de los síntomas en el caso del paciente que atendimos y por el tiempo de generalización de la aparición de los síntomas y la aparición de la contractura generalizada, que realmente cuando nosotros ya lo recibimos en la unidad, pues ya estaba con su clínica florida. A pesar de que no teníamos bien el tiempo que nos refería, la mamita sí pudimos establecer algunos elementos de aparición de los paroxismos y de las disautonomías, y por lo tanto pudimos clasificarlo como agudo y como un tétano muy grave. Entonces, dentro de los principios de tratamiento para tétanos graves, tuvimos en cuenta varias guías. Hay una guía
publicada en el 2017 en la revista de cuidado intensivo, donde se describía los 7 pasos que debemos seguir como para el manejo del tétanos grave. Y dentro de esos, pues el primero estaba, como bien decía el doctor Luengas, pues, detener la producción de la toxina tetánica, que básicamente se logra pues con el uso de los antibióticos y el debridamiento de la herida, que lo logramos pues completar porque ya habían realizado una primera intervención en el primer nivel, y nosotros pues gracias al abordaje de cirugía plástica y ortopedia se logró pues continuar el manejo de esa herida. Como segundo punto, la neutralización de la circulación de la toxina, que inicialmente nosotros tuvimos en cuenta que ya en un primer nivel se había administrado la dosis de inmunoglobulina antitetánica humana y la dosis de toxoide tetánico. Ellos habían administrado, como decía la doctora Doris, 500 unidades, sin embargo, al ingreso de la unidad le tomamos unos niveles de inmunoglobulina que fueron insuficientes, por lo cual nosotros, en consenso con el grupo de infectología pediátrica, pues se administró la segunda dosis, que fue de 3.000 unidades de la inmunoglobulina. Entonces, pero pese al manejo antibiótico y pese a las 2 dosis de inmunoglobulina antitetánica, desafortunadamente la enfermedad, la toxina, se pega a la neurona motora y, como nos va a explicar el doctor Naranjo más adelante, pues la sintomatología se exacerba alrededor de los 7 a 10 días y es como la fase más florida de la enfermedad, dada por espasmos generalizados. Describe la literatura pues una estabilización alrededor de los 7 a 14 días y una recuperación que generalmente va a ser hacia alrededor de las 2 o 4 semanas, siempre y cuando pues se intervenga en esos primeros 7 días, porque las complicaciones pues aparecen con esos espasmos musculares. Entonces, dentro del tercer principio del tratamiento está el tratamiento de la rigidez de los espasmos musculares, que realmente fue un gran reto. Fue un paciente que recibimos desde que llegó a la unidad, pues nada más con el cambio de las infusiones con las que venía, la relajación con la que traía, inició con los espasmos musculares y con la posición de opistótonos que pudimos evidenciar, y después pues iniciamos el manejo revisando la literatura. Encontramos que en el 2021 había una terapia bien descrita del manejo de estos espasmos y rigidez musculares. Describían pues datos de que ya desde antes estaban descritos en la literatura, como era mantener la habitación oscura y tranquila, que realmente en la unidad de cuidados intensivos era casi imposible eso lograrlo, pero nosotros inicialmente al paciente le colocamos pues las gafas, los tapones auditivos para evitar pues los estímulos, que también evitar la succión oral y la succión traqueal, que nos exacerbaba los broncoespasmos, los episodios de broncoespasmo severo, y el uso pues de las benzodiazepinas, como el diazepam, el lorazepam, el midazolam. En algunos casos, como les voy a decir ahorita más adelante, pues está descrita la respuesta paradójica de esas benzodiazepinas, y hay que usar fenobarbital con clorpromacina, que en el caso del paciente pues, tuvimos que acudir a la levomepromacina como parte del tratamiento de estos espasmos. La infusión de desmetomedina, que no solamente como sedanalgesia, sino también como parte del manejo del síndrome disautonómico, que es uno de los que nos ocasionaron pues más complicaciones y que más nos llevaron a interrogarnos y a seguir buscando qué más hacer con nuestro paciente. Y pues los fármacos bloqueadores neuromusculares, que también pues los usamos nosotros. Entonces, decir de las benzodiazepinas, que realmente pues potencian pues el efecto GABA sobre la membrana postsináptica, nos sirvieron pues como sedante y relajante muscular y anticonvulsivo en nuestro paciente. Sin embargo, tener en cuenta que la tetanospasmina inhibe las interneuronas y hace que liberen poca GABA, y entonces desafortunadamente las dosis que se requerían de benzodiazepinas fueron dosis que realmente muy pocas veces usábamos en las unidades de cuidado intensivo. Este paciente necesitó terapia con midazolam a dosis muy elevadas, pero con pues afortunadamente una aceptable respuesta. Este estudio se los traía para compartirles, que se publicó el año pasado. Es un estudio
un análisis de varias revisiones que se hizo durante el 2007 al 2017 en China, aproximadamente 6.084 casos de cómo ellos usaron tanto terapia en monoterapia como triple e inclusive cuádruple terapia en los pacientes para lograr el control de la sedanalgesia. De tener en cuenta que pues realmente en el primer nivel ellos como primera línea, porque es lo que estaba descrito inclusive en literatura previa, el uso del diazepam para el manejo de los espasmos. Sin embargo, pues nosotros no teníamos acceso pues al diazepam endovenoso, a pesar de las ventajas que tiene realmente, inclusive en la guía de la sociedad que les comentaba, está como primera línea para el manejo de los espasmos, el midazolam con una recomendación fuerte y una calidad de evidencia realmente baja, y como alternativa al diazepam nosotros realmente usamos pues el midazolam, que era el que teníamos disponible. Y tener en cuenta pues que tuvimos el síndrome de respuesta excitadora paradójica secundario al uso de las benzodiazepinas, que realmente se ve en un 10% de los casos, pero como que en la retrospectiva del análisis del caso, pues creemos que pues nuestro paciente cuando empezamos a inclusive a disminuir dosis de midazolam y a usar otros agentes y otra combinación como fue el uso de la fenotiazina, como fue la levomepromacina, se logró pues disminuir la agitación, inquietud, los espasmos crecientes, que realmente al inicio, en los primeros 5 días que recibimos al paciente en la unidad, fueron muy, muy severos. El relajante muscular, que pues, nosotros en la unidad usamos el becuronio como bloqueador neuromuscular, aunque se puede usar cualquier bloqueador que no tenga tanto compromiso cardiovascular, porque como les decía, pues Doris, inicialmente el paciente estaba con un compromiso de la fracción de eyección, lo cual pues nos llevó a usar el becuronio. Y tratamos de usarlo el menor tiempo posible, lo usamos durante solamente los primeros 5 días que estuvo el paciente en la unidad, y pues siempre recordar que todos los protocolos en los cuales el bloqueador neuromuscular se usa han disminuido pues el tiempo de ventilación mecánica, la estancia en unidad de cuidados intensivos y el pues, costo de la enfermedad. Otros medicamentos que usamos pues en nuestro paciente fue el baclofeno, que también pues está descrito, que inclusive en alguna discusión con el grupo de neurología se llegó a considerar usarlo por vía intratecal, inclusive hay algunos estudios que lo describen, sin embargo un nivel de evidencia muy bajo, con alta incidencia de infecciones asociadas pues a la administración intratecal del medicamento. Entonces pues realmente nosotros no lo usamos, lo usamos inicialmente durante los primeros 7 días y después pues al final siempre lo mantuvo el paciente. El propofol, la ketamina, que también pues hizo parte de la sedanalgesia que nosotros usamos con nuestro paciente, y como les decía pues la desmetomina. Dentro del manejo de la disfunción autonómica, que como ya han dicho mis compañeros, realmente es una de las cosas más difíciles de controlar en el tétanos, y es porque además de que pues, la toxina ocasiona un daño en los tronquios, en los núcleos hipotalámicos, con alteración directa de los nervios autónomos y presinápticos, los espasmos musculares persistentes hacen que haya una pérdida de inhibición de esos reflejos autonómicos y van a conllevar a una hipertensión arterial, taquicardia, diaforesis, rara vez hipotensión refractaria y en ocasiones paro cardiorrespiratorio. Por lo tanto, ese exceso de actividad simpática y algo de componente de actividad parasimpática se debe de manejar, porque realmente es lo que conlleva a las complicaciones y a la muerte de los pacientes con tétanos. Entonces, dentro de los manejos que está descrito, y tenemos varios estudios, inclusive metaanálisis que ahorita les voy a mostrar, está el sulfato de magnesio como antagonista de calcio, disminuye la disponibilidad de calcio en las terminales presinápticas, nos disminuye los espasmos, nos favorece la vasodilatación
con control de la hipertensión arterial, reduciendo la frecuencia cardíaca y disminuyó los niveles de catecolaminas sistémicas y las fluctuaciones de los episodios autonómicos. Este es un metaanálisis que se hizo en el 2012 con revisión de 3 estudios randomizados que concluyeron que realmente no reducía la mortalidad, pero sí el sulfato de magnesio combinado junto con las benzodiazepinas y el manejo analgésico y el manejo beta bloqueador disminuía la estancia, disminuía los días de ventilación mecánica y disminuía las disautonomías. Este es otro estudio que midió pues, la eficacia y la seguridad del sulfato de magnesio en el tétanos. Fue una revisión sistemática donde se revisaron 3 estudios, 3 dobles ciegos aleatorizados, 10 observacionales, 6 prospectivos y 4 retrospectivos. Ellos también concluyeron que después no tenía evidencia para la disminución de la mortalidad, pero que sí había una eficacia con el tratamiento combinado. Por lo tanto, nosotros realmente desde que recibimos el paciente, iniciamos infusión de sulfato de magnesio. El paciente durante toda la estancia en la unidad de cuidados intensivos estuvo con infusión de sulfato de magnesio, inicialmente con un aporte hídrico alto por los datos de rabdomiólisis que tenía pues, al ingreso a la unidad, pero posterior le mantuvimos y el objetivo siempre fue mantener en esta revisión sistemática. Ellos recomendaban valores entre 2 a 4, nosotros mantuvimos entre 2 a 3 los valores de magnesio con control diario de niveles de magnesio y pues, vigilando la aparición de sobredosis que pues, en ningún momento la tuvimos, pero que pues, como lo comprueban los estudios, pues disminuye significativamente el síndrome disautonómico. Aquí esta es otra revisión donde se revisaron pues, los diferentes fármacos para manejo de tétanos y fármacos dirigidos pues, al manejo del síndrome disautonómico. Dentro de esos fármacos, pues como ya lo decía en la presentación del caso, los opiáceos, la morfina, nosotros realmente hicimos el switch relativamente temprano, alrededor de los 5 días hacia morfina al paciente y junto con la desmetomidina y manteniendo el sulfato de magnesio todo el tiempo. La clonidina la iniciamos tempranamente por la hipertensión arterial que tenía el paciente persistentemente y está descrito pues, el uso del beta bloqueador, el labetalol, que realmente nosotros lo usamos solamente durante 24 horas. Hicimos switch rápidamente a beta bloqueador de acción prolongada que revisando la literatura nos encontramos con que está totalmente contraindicado, pero ya habíamos hecho el switch hacia el beta bloqueador de acción prolongada y pues, afortunadamente no tuvimos ninguna complicación. Como vieron, pues se usó durante algunos días el propanolol, teniendo en cuenta pues, que la hiperactividad simpática que tenía este paciente en cualquier momento podía ir seguida a una actividad parasimpática con posterior hipotensión bradicardia sistolia pues, pero realmente pues afortunadamente pues no lo tuvimos. Dentro del otro principio del tratamiento pues está importante pues el paso pues, de la sonda nasogástrica. La literatura describe la traqueostomía temprana, inclusive para los casos sobreagudos y agudos está descrita de inicio al ingreso de las unidades de cuidado intensivo y la traqueostomía antes de los 7 días por el riesgo pues, de neumonía más asociada a la ventilación y porque pues, el tiempo de ventilación generalmente de estos pacientes es de hasta 4 semanas. Pero nosotros realmente en conjunto con el grupo multidisciplinario se hizo una rehabilitación del paciente y pues una evaluación del paciente y decidimos mantener el soporte ventilatorio y hacer test de ventilación espontánea antes de hacer la traqueostomía. El manejo de la fiebre que fue complejo en las primeras 48 horas, realmente era fiebre persistente, inclusive después de los 7 días todavía persistía la fiebre, pero de menos intensidad, y con la prevención y la vigilancia de las infecciones nosocomiales, que es otra de las
de las consecuencias de las causas de mortalidad en los pacientes con tétanos grave, porque muchas veces pensando pues que todo es disautonomía por la fiebre, pues se abandona un poquito la búsqueda de las infecciones activas, que desafortunadamente pues ellos no están exentos a tenerlas. Nosotros pues mantuvimos el soporte ventilatorio. El paciente nosotros desde que llegó, pues llegó con soporte ventilatorio. Realmente la ventilación siempre fue una ventilación convencional, parámetros muy protectores. Nunca tuvimos compromiso realmente de la mecánica pulmonar. Solamente durante los episodios de broncoespasmo severo que con broncodilatador logramos revertir, inclusive con dosis adicionales de sulfato de magnesio también lográbamos revertir, y pues el uso de la traqueostomía temprana, que realmente nuestro paciente no lo requirió. Los cuidados críticos, bueno, como sexto principio, los cuidados críticos generales, pues desde el punto de vista renal, mantener un adecuado estado de hidratación. Nosotros iniciamos los primeros 5 días, mantuvimos los líquidos endovenosos alrededor de 1.800 a 2.000 por metro cuadrado de superficie corporal, garantizando un buen aporte hídrico. Con un dosis de diurético mantuvimos dosis de furosemida por los datos de randomiólisis asociada a la N-acetilcisteína, manteniendo un gasto urinario entre 2 a 4 cc/hora. Desde el punto de vista metabólico, importantísimo pues el inicio temprano del flujo metabólico, preferentemente pues por vía enteral, que pues en el caso del paciente se logró hacer con una corrección pues oportuna de los electrolitos. Desde el punto de vista gastrointestinal, pues la protección gástrica, y desde el punto de vista hematológico, la prevención de la trombosis profunda con heparinas de bajo peso molecular. Entonces, pues ya, este es el paciente. Realmente todo fue gracias al equipo multidisciplinario con el que contamos en la unidad y con el que, como decía el doctor Camacho, todos los pacientes de la unidad necesitan, porque pues todos los pacientes graves que salen adelante afortunadamente son gracias a un equipo grande que pues nosotros lideramos, pero que sin todos ustedes, infectología, fisiatría, neurología, las enfermeras, el grupo de terapia, cirugía plástica, psicología, trabajo social, el grupo de nutrición, pues no hubiese podido ser. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Vanessa. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario. El doctor Miguel y Carolina también quería hacer un comentario. Miguel. Doctora, muchas gracias por la excelente presentación. Solo dos inquietudes. La ketamina, como tiene un componente también de subida de tensión arterial y hipersecretor a nivel bronquial, ¿a qué dosis se manejó esa ketamina? ¿Durante cuánto tiempo? Y igual pregunta sobre el sulfato de magnesio. ¿A qué dosis manejaron el sulfato de magnesio para lograr los efectos aquí en ese paciente? Gracias. Sí, pues la ketamina nosotros la usamos realmente hasta 2 miligramos hora, porque realmente sí está descrito, pues, pero también nos ayudó al control del broncoespasmo severo, porque es un broncodilatador, y en las primeras 72 horas realmente el broncoespasmo fue muy importante. Y tuvimos que la mantuvimos durante los primeros 5 días de la enfermedad. Ya cuando hicimos el switch a desmetomedina con la morfina, suspendimos la ketamina. Y el sulfato de magnesio fue alrededor de 40 a 50 miligramos kilo día. Con esas dosis nosotros fuimos pues jugando según los valores que nos salía de magnesio diario, incrementábamos o no la infusión, pues la dosis de la infusión. Muchas gracias. La doctora Carolina Puente, que es también pediatra intensivista y es la líder de nuestra unidad de cuidado intensivo del CCI Enome. Gracias, Germán, por la invitación. Felicitar a mi colega, que fue una de las abanderadas en dirigir ese manejo multidisciplinario, que a veces son desorganizados, cada quien piensa por su lado y nos toca a nosotros unificar. Entonces, gracias a Vanessa, aclarar varias cosas interesantes de este caso, y es una,
el compromiso miocárdico, que no está descrito tan frecuentemente en tétanos como acaban de ver en muchas estadísticas, pero que nosotros lo hicimos con una franca miocarditis. Hizo dilatación, compromiso de la FEBI y troponina elevada. No es un caso frecuente, pero no sabemos si es que antes no se investigaba. Cuando tenemos el COVID hoy día presente, todos pedimos estado hiperinflamatorio. Y si podemos ver, este niño tiene un estado hiperinflamatorio similar a una tormenta de citoquinas asociada a una infección de tétanos y que hizo un compromiso miocárdico, porque nosotros lo recibimos en un periodo demasiado agudo. Entonces, tal vez no es que antes no lo presentaba, sino que no se pensaba en eso y cada vez lo tenemos que presentar más. Por eso, en niños, quiero aclarar, nosotros no usamos enoxaparina frecuentemente para prevenir trombosis, ¿no? Él tenía un estado proinflamatorio con un dímero D muy elevado persistentemente y con riesgo de hacer cosas de trombos que preferimos, como manejamos y como nos enseñó la pandemia, a manejar con enoxaparina. Entonces quería resaltar un poquito. Él también tiene otro caso anormal, ¿no? Casi siempre se dice del compromiso hemodinámico hipotensión. Él casi siempre el problema fue la hipertensión arterial, un simpático muy elevado, porque es una hipertensión arterial a pesar de una FEBI baja. Probablemente la hipotensión que ven los adultos obviamente con respeto de ellos, si ellos no describen disfunción ventricular, es obviamente la necesidad de sebanalgesia tan alta y el uso de relajante muscular. Son francos hipotensores y depresores de la función cardíaca, que por eso aparece hipotensión. Él no. Y a pesar de usar dosis muy grandes de sebanalgesia, como lo encontramos con él. Entonces, para tenerlo en cuenta, para cómo recibió el manejo y por qué se sostuvo el beta bloqueador a pesar del riesgo que tenía. Con respecto a la pregunta de la ketamina, cada vez, doctor, usamos más la ketamina, casi no la vemos asociada a hipertensión arterial, ni siquiera para hipertensión, contraindicación ya para uso de hipertensión endocraniana, a la dosis que le mencionó la doctora. Tenemos problemas para que nos aprueben en Colombia la dexmedetomidina y hasta que no se hizo una junta y pudimos hablar con todo el mundo y con la DPS, nos autorizaron dexmedetomidina para cambiar con ketamina y ayudar en el control de las disautonomías con él. El sulfato de magnesio, como se dice, no ha mejorado la mortalidad, pero sí mejora las disautonomías. Y la principal arritmia son taquiventriculares. Con él no tuvimos y es la principal causa de mortalidad, pero a eso le pega el magnesio, a buscar una estabilidad en el miocardio, en la membrana del miocardio para evitar esas descargas anormales. En él en realidad siempre fue una taquicardia sinusal inapropiada que pudiéramos llamar y está en investigación en este momento el verapamilo. Entonces quería como resaltar esas cosas de un estado hiperinflamatorio, de una miocarditis y de una respuesta más simpática que parasimpática. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Caro, por tus aportes. Tengo entonces para continuar ya con las dos intervenciones finales. La primera intervención es la visión desde el neuropediatra. Tengo el inmenso placer de presentar a Andresito Naranjo. Andrés Naranjo y yo somos amigos desde la residencia y pues para mí es un placer. Él es el líder de neuropediatría de OMI, es neuroinmunólogo y tiene 50.000 títulos más, pero pues el más importante es que estás aquí acompañándonos como líder de neuropediatría del OMI. La amistad. Muchas gracias, hermancito. Como lo han resaltado todos, esto es un trabajo interdisciplinario y este trabajo interdisciplinario de verdad tiene que tener muchas visiones, tiene que tener muchas visiones. Esta enfermedad al final les voy a mostrar algunas conclusiones que claramente, como lo estamos viendo, el tétanos nunca es una enfermedad descuidada, ya la hemos dejado digamos como en el olvido y pensamos que no existe. Ya los últimos estudios se hicieron grandes entre el 55 y el 75, pues ya la doctora nos ha mostrado algunos metaanálisis, pero desafortunadamente la gran mayoría de estudios los hicimos antes de que tuviéramos imágenes, antes de que tuviéramos todo esto. Pero, ¿quieres? Bueno, entonces mientras solucionamos algún impasse técnico, pues obviamente ya como lo hemos hablado, la gran información, pues ya por fortuna también el doctor Luengas y todos mis antecesores hemos intentado hablar de la parte inicial de cómo llega esto y cómo es su principal manifestación en el cerebro. Bueno, gracias. Espero que pensaba decir un poco más de cosas, un poco antes. Exacto, fue muy resumido.
En realidad es un largo viaje, pero quería hacerlo rápido, pero no tan rápido en este instante. Bueno, listo. Bueno, pues sí vamos a pasar rápido, no tan rápido como lo pasamos anteriormente, pero sí vamos a pasarlo más rápido. Pues ya hemos dicho que es una bacteria ampliamente distribuida, ampliamente resistente, que se encuentra en el medio ambiente, que va a causar unos síntomas de los que ya claramente nos han mencionado, todos estos. Eventualmente también el doctor Luengas nos manifestó las 4 presentaciones grandes. Aquí quiero hacer referencia al tétano cefálico, que es, digamos, muy localizado sobre la cabeza, seguido de rigidez muscular en cara y en cuello, y eventualmente el tétano generalizado. También, pues todas las manifestaciones de la enfermedad pues van a depender de ciertas variables: dónde está ubicada la herida, el tamaño y la extensión de la necrosis, la cantidad de esporas que van a producirse, eventualmente. Ahorita más adelante les muestro que pues dependerá del pH, de la temperatura, de la exposición, de la lesión, del tipo de herida, del estado físico, nutricional del paciente, obviamente el estado inflamatorio, proinflamatorio, la edad del paciente, y lo vamos a clasificar, o como ustedes ya lo mencionaron, en una gravedad de los pacientes. Hay varias de estas escalas, ya han mencionado varias, pero claramente el paciente estaba en una puntuación severa, donde teníamos disfunción autonómica, disfunción vulvar, rigidez, fiebre y necesidad de intubación. Tenemos varias escalas que los están mostrando. También podemos ver acá que claramente todas tenían un pronóstico grave con alta mortalidad. Entonces, nos enfrentamos a una enfermedad que decimos que ya la habíamos dejado en el olvido, que tiene muchas fisiopatologías que hemos descuidado. Digamos, si esto hubiera sido una pandemia, hubiéramos tenido que aprender mucho más de esto, pero claramente esto ha afectado en toda la historia de la humanidad y hemos aprendido muchas cosas de la fisiopatología, no tanto de la enfermedad, sino la fisiopatología y el funcionamiento de la conducción neuronal, de la conducción de las vesículas y conducciones de todo a través de las toxinas. Durante mucho tiempo, las toxinas han sido, digamos, una estrategia terapéutica que se ha venido utilizando cada vez más en determinados tipos de patología. Específicamente, pues la doctora Doris nos va a profundizar un poco más en las neurotoxinas, pero definitivamente nosotros tenemos 2 formas de ver o entender la enfermedad. Cuando se excita a través de una estimulación, es decir, como una convulsión, o cuando tiene unos síntomas negativos como un infarto o como un bloqueo de la conducción. Cuando tenemos un bloqueo de esta conducción, empezamos a comprender. Este paciente obviamente tenía muchos síntomas de bloqueos de conducción. Entonces, pues es esta bacteria que puede generar esporas, y estas esporas y estas bacterias van a producir ciertas toxinas, y principalmente la neurotoxina tetánica, pero pues como ya también lo dijeron, puede producir tetanolicina, colagenasa, y que estas van a mantener y hacer perpetuar, digamos, la bacteria, van a mantenerla en el medio ambiente, van a hacer que el sitio donde se produzca tenga cierta necrosis, y pues obviamente van a tener que llegar desde el sitio de la herida con una permeabilidad vascular aumentada, con un sitio de ingreso donde van a aumentar esa fragilidad capilar, no solo a las venas, no solo al sistema linfático, sino además de eso van a llegar a las terminales nerviosas. Esas terminales nerviosas van a tener, un transporte, espérenme un segundito, ya les muestro. Van a tener una entrada y un viaje que va a producirse desde la piel, pasando por las terminales nerviosas, generando un transporte que nosotros llamamos un transporte retrógrado intraaxonal. Ese transporte retrógrado interaccional llega al asta anterior. Esa asta anterior encapsula algunos endosomas, y esos endosomas en vesículas pueden producir lesiones que van a producir cambios en la permeabilidad de la barrera de la neurona. Ese cambio en la permeabilidad de la barrera de la neurona hace que la toxina entre al soma de la célula. En ese soma de la célula van a liberar cada vez más toxina, y esta liberación de esta toxina a su vez va a inhibir la producción tanto
de anticuerpos, como de neurotransmisores, como de proteínas, metaloproteínas que van a generar daños específicos en las células. Entonces, la toxina, la toxina tetánica entonces va a afectar y bloquear la liberación de neurotransmisores, principalmente el GABA, y esa falta de GABA pues va a producir una sobreexpresión de glutamato y eventualmente una hiperactividad del receptor de glicina. Todo esto va a producir un aumento en la excitabilidad, un aumento en la contractibilidad, un aumento en la falta de inhibición, y ese aumento hace que vamos a tener bloqueo tanto sináptico, bloqueo de la unión neuromuscular, bloqueo de la conducción eléctrica, bloqueo en el flujo axoplásmico, vamos a tener bloqueo en toda la conducción eléctrica, y por último vamos a producir lesión neuronal. Entonces, aquí vamos a hablar un poquito más de la estructura de la toxina. La toxina entonces es una proteína grande que va a tener 4 dominios, un dominio lento y un dominio lento y pesado, que es este dominio rojo, y una cadena una cadena más ligera, y esa cadena va a tener algunas interacciones con las bacterias. Entonces estos dominios van a producir una metaloproteasa, que esta metaloproteasa va a interactuar en el citosol de las neuronas. Va a producir también alteraciones en el transporte de la membrana plasmática neuronal, va a producir alteraciones en las lectinas, y va a producir sitios de alta afinidad específicos contra unas proteínas específicas de la membrana y algunos componentes de los cuales llamamos o tenemos en recuerdo, que son el ácido ciálico y los oligosacáridos. Entonces, todos estos van a tener alteraciones tanto en la vía de unión a la neurona como en cadenas de producción de neurodegeneración, también vías de inflamación, vías de bloqueo. Esas vías de bloqueo van a generar una alteración en toda la conducción que les estaba mostrando. Entonces, ese transporte retroaxonal pues es el proceso principal o esencial para la patogénesis del tétano. Entonces, a través de ese transporte va a llegar, como les digo, al soma y va a producir la alteración en la conducción. Por último, va a producir degeneración de neuronas, tanto motoras como sensitivas, y va a producir una continuidad y una perpetuidad del cuadro. Esta producción de esta neurotoxina va a continuar durante varios días, y esto va a llevar a una disfunción, como ya lo hemos visto, tanto de la disautonomía como de los líquidos corporales, y va a producir una transición grande de lo que habíamos empezado a decir del tétanos local a un tétanos generalizado. Inicialmente, esto es como se ve, con unos, pues ya lo habían mencionado, que tenía el trismo, luego iba a tener la permeabilidad aumentada, llegábamos a las terminales nerviosas, estas iban a tener la afinidad por la membrana presináptica. Estas membranas presinápticas han tenido un proceso evolutivo en todas las especies, y como les digo, van a afectar oligosacáridos de membrana. Esos oligosacáridos de membrana van a actuar como unos receptores que van a seguir atrayendo las membranas, la neurotoxina. Además de todo eso, van a producir una alteración en unas proteínas nidógenas. Esas proteínas afectan la terminal colinérgica de la sinapsis, y esa terminal pues va a afectar la membrana basal. Esto también está afectado o sentido por varias neurotoxinas. Estas neurotoxinas pues se pueden parecer en determinado momento a la toxina botulínica. Específicamente, ambas pueden afectar proteínas de membrana asociado a vesículas, pero una va a producir una parálisis espástica en el caso del tétanos, y en el caso de la toxina del botulismo van a producir una parálisis flácida. Esto lo traigo a colación y es importante porque uno de las grandes digamos, desafíos que tuvimos en el paciente era, ya estuvimos hablando que no tuvo, o que teníamos una sobreexpresión y una expresión anormal de glutamato, una falta de respuesta del GABA, teníamos una alteración en la conducción, teníamos bloqueo de acetilcolina, teníamos alteraciones beta-adrenérgicas, teníamos alteraciones
en varias producciones de neurotransmisor y en la sinapsis. Todo esto, decíamos, bueno, ¿cómo lo vamos a intentar tratar? ¿Cómo vamos a intentar poder tener esto? Ahí empezamos a tener discusiones sobre el uso del baclofen, sobre la posibilidad de una risotomía en un paciente que no respondía a nada. Intentamos mirar si el uso de la toxina botulínica podía en algún momento utilizarse en este ambiente o en esta fisiopatología. Ya sabemos que se unen a un receptor parecido y tienen una secuencia similar y van a tener un dominio similar. Obviamente van a tener un manejo antagónico y en un punto pues decidimos que definitivamente esto tenía que ser un parte del tratamiento. Entonces, pues estrictamente hablando, ya les he mencionado que hay puntos críticos en el transporte. Este transporte no es solo dañado en el tétano, también ese transporte viene con algunas enfermedades neurodegenerativas, como ya lo mencioné. Esto tiene que ver con oligosacáridos, tiene que ver con ácido ciálico, también con proteínas de supervivencia de las motoneuronas, y en ese punto, por ejemplo, la esclerosis lateral amiotrófica también daña el proceso axonal. Ese transporte axonal pues también es usado por múltiples virus, pues ya lo hemos dicho, el polio, la rabia, algunos otros virus, y en este caso tétano. Y la velocidad de transporte pues no está medida completamente en los modelos humanos. En los modelos murinos tenemos una velocidad de transporte más o menos de 180 milímetros al día. Obviamente esto nos habla del tiempo de incubación, pues vinculado a lo que ha dicho el doctor Luengas, más la cantidad de esporas, más el sitio de lesión, más la distancia hasta el sitio donde es la terminal nerviosa y el flujo axoplásmico. Todo esto nos habla del tiempo que puede pasar en este paciente específicamente desde el 24 de casi diciembre hasta un mes después, cuando ya todos los síntomas estaban instaurados. Entonces, el movimiento no solo es a través del transporte axoplásmico, sino también afecta el transporte intrasináptico. También afecta la superficie de los receptores de las neuronas motoras. También esta toxina se internaliza retrogradamente en el cuerpo de la neurona, y esa internalización va a afectar la liberación de las vesículas presinápticas. Esa alteración en la liberación de las vesículas pues altera la liberación de neurotransmisores y afecta no solo el flujo, sino también la estimulación de glicina y la falta de GABA. Pues estrictamente hablando, los estudios experimentales nos han mostrado que se afecta ese transporte, se afecta la inhibición de las interneuronas inhibitorias, se afecta la médula espinal y el tallo, y esta afectación pues, va a producir alteración en la liberación de neurotransmisores. No solo ese punto de bloqueo de neurotransmisión, de bloqueo de sinapsis, de aumento de la producción de anticuerpos, también está el bloqueo de neurotransmisor y específicamente daño en unas células específicas y en unas neuronas específicas. Entonces, se ha demostrado en algunos estudios que hay muerte en células de Rancho, también se han dañado las interneuronas, también los circuitos de la médula espinal. Todos estos puntos son complejos porque estos circuitos a la actualidad todavía no son entendidos, y como lo intenté explicar al principio, la mayoría de los conocimientos que nosotros tenemos a partir de las enfermedades se las producimos en el bloqueo o en la estimulación. Con este bloqueo tratamos de entender completamente la liberación del sistema glutamatérgico y GABAérgico en la espina. Bueno, entonces, la recuperación pues, va a ser una recuperación muy lenta y depende de la inactivación de las cadenas de la neurotoxina, principalmente de la cadena L. Esa denaturación pues, se va a producir en el tiempo y se va a producir o por denaturación química o por degradación de proteasomas. Eventualmente también vamos a tener que esperar el reemplazo de las vesículas sinápticas. Todo esto va a tener más o menos entre 4 a 6 semanas de duración para poder tener todo eso, y en ese punto el paciente pues
como lo estábamos mencionando, dijimos, o es por el tiempo, o es por el control de la disautonomía, o es el control del dolor, o es el control de la rhabdomiólisis, o ya es el control del lopohistótono, pero en ese punto le pusimos la primera dosis de toxina botulínica. Pues más adelante y hicimos una conversación amplia con todo el grupo y con fisiatría para llegar a ese punto de poder determinar. Desafortunadamente, pues no tenemos un manejo sintomático específico de todos estos puntos y no existen unos fármacos que inhiban o inactiven completamente la toxina botulínica, la toxina tetánica. Lo que necesitamos es intentar acortar el tiempo de recuperación del tétano y eventualmente, pues esta terapia y esta enfermedad, pues como les digo, ya la tenemos en el olvido y hace tiempo que ya no estudiamos sobre esto. Entonces, estrictamente hablamos de que la estructura de la toxina botulínica es similar a la estructura de la toxina tetánica, pero pues con efectos antagónicos, y esos efectos antagónicos los utilizamos como mecanismo de acción para el manejo en este paciente. Entonces, en ese paciente logramos pues todos estos manejos, no solo con la toxina, sino obviamente con todo ese manejo interdisciplinario que logró darse en el paciente. Entonces, en conclusión, pues el tétano nos ha cobrado una cantidad de vidas en el transcurso de la historia y todavía necesita un esfuerzo más en la investigación y es necesario que se siga trabajando en fármacos que permitan el desarrollo más de anticuerpos monoclonales dirigidos hacia el manejo de la enfermedad. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Andrés, por la presentación. Entonces ya para terminar, no se les olvide que al terminar el evento vamos a hacer la rifa de las 5 inscripciones para Sinvir. Tengo el inmenso placer de presentar a la doctora Doris Valencia. La profe Doris es médico fisiatra de la Universidad Nacional, es magíster en epidemiología de la Universidad Nacional, es especialista en rehabilitación cardiopulmonar, es profesor titular de la Universidad Nacional y de la Universidad del Bosque y es la líder del Servicio de Rehabilitación Infantil del OMI, profesora de muchos de nosotros, una gran maestra, ejemplo de toda nuestra vida, y para mí es un placer hoy poder presentar a mi profe Doris y poderla, que nos hubiera podido acompañar esta noche, porque creo que el manejo, miren, lo hemos presentado desde el diagnóstico, pasando por la patología infecciosa, el manejo en cuidado intensivo y por supuesto la visión de la rehabilitación, para que todos sepamos cómo está este niño ahora. Gracias, Germán. Muy buenas noches a todos. La idea, cuando Germán llegó a la unidad y me propuso qué opinábamos de colocar toxina botulínica, pues la idea específica, llevamos muchos años poniendo toxina, yo creo que más de 23, 24 años. Nunca había pensado en poner toxina botulínica en tétanos y yo le dije a Germán en ese momento, le dije, pues de verdad que no lo tengo claro si lo puede hacer, pero pues vamos a estudiar y les voy a contar qué fue en 15 minutos que me hicieron de control de lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Miramos definitivamente qué era lo que podíamos hacer y cómo enfrentábamos algo que de verdad, yo soy médico de la Universidad de Caldas y les cuento que la única persona que vi con tétanos fue un adulto hace muchísimos años, nunca había visto a un niño con tétanos y de verdad no sabía si la toxina podía hacer algo, no había oído ni en Colombia ni en muchos sitios donde vamos a aprender de toxina botulínica, sobre toxina botulínica y tétanos. Entonces vamos a ubicarnos específicamente en qué fue lo que hicimos. Entonces miramos si teníamos diferencias entre las toxinas y cómo estaba, qué era el mecanismo de acción y sobre eso qué podíamos hacer. Entonces, ¿qué tenemos desde el punto de vista real? Entonces, ¿qué fue lo que primero hicimos? Coger las dos toxinas y empezar a hacer todo ese estudio de qué estaba pasando entre ambas. ¿Qué tenemos claro? Después de todo eso hay muchas teorías, Andrés hizo toda una disertación de lo que podía o no podía hacer, hay muchas cosas que todavía están como en análisis y hay mucho que hacer, pero cogimos las dos toxinas.
Entonces, ¿qué pasaba? Toxina tetánica y toxina botulínica era lo que teníamos en ese momento. Ambas son metaloproteasas, ambas atacan las proteínas de las vesículas sinápticas, pero las cosas eran diferentes entre una y otra. Entonces, ¿qué teníamos? Eran neurotoxinas, ambas eran Clostridium, teníamos dos cosas importantes desde el punto de vista de su entorno farmacológico. Lo primero, la toxina tetánica como tal, la tetanolicina y la tetanoespasmina, son un poquito más uniformes en su presentación, tienen menos cepas, es una sola cepa, mucho más uniforme. La toxina botulínica tiene más o menos de cepas entre la A y la F, con una diferencia significativa desde el punto de vista de su acción y lo segundo desde el punto de vista de las reacciones adversas. Teníamos dos neurotoxinas que todos ya sabemos, no vamos a hablar de todos los efectos que ya nos quedó clarísimo todo, y teníamos cosas interesantes desde el punto de vista de cómo era su presentación y su farmacocinética. Entonces, ¿qué teníamos? Ambas tienen dos partes dentro de su composición. Tienen una cadena liviana y una cadena pesada. Y esa cadena liviana y esa cadena pesada están unidas por puentes bisulfuro. ¿Qué pasa cuando la toxina entra en el organismo? Cuando la toxina entra, esa cadena liviana y esa cadena pesada se rompen y en ese momento empieza la acción. ¿Qué teníamos dentro de ese contexto? Entonces tenemos una cadena liviana de más o menos 50 kilodaltons, una cadena pesada entre 100 y 150 kilodaltons. ¿Qué hace la una con la otra? Entonces, ¿qué teníamos? ¿Qué pasa en la toxina tetánica? Ya hablamos de la tetanolicina, hablamos de la tetanoespasmina, con una acción muy similar. ¿Qué tenemos? El uno hace inhibición del GABA, inhibición específica, produciendo entonces una excitación, como ya se ha explicado muchísimo, y un aumento en el tono muscular. ¿Qué hace el Clostridium botulinum? Bloquea la liberación de acetilcolina en la placa y sobre ese contexto produce relajación. ¿Qué tenemos específicamente? Ambas hacen transporte retrógrado, ambas suben por el axón con la gran diferencia que la tetanolicina tiene una acción mucho más rápida desde el punto de vista de captar el axón, pero esa acción retrógrada en el axón hace que la inhibición específicamente de los neurotransmisores sea mayor. ¿Qué pasa con la cadena pesada? La cadena pesada agarra la cadena liviana y la bloquea. ¿Qué bloquean específicamente? Ambas bloquean las proteínas que van a ayudar a la liberación de la acetilcolina. La tetanolicina bloquea una sustancia especial proteica que se llama la sinaptobrevina y la toxina botulínica bloquea los SNAP-25 y las otras sustancias específicas desde el punto de vista de que se llaman proteínas SNAR. Entonces, al coger la cadena pesada, agarrar la cadena liviana y hacer como un cribado de todo lo que son las proteínas SNAR, la conversión y el bloqueo de la liberación de los neurotransmisores se realiza de manera casi entre comillas igual con un compromiso diferente. ¿Qué teníamos? Pues esa es la teoría, sabíamos mucho de toxina botulínica entre comillas, de toxina tetánica poca experiencia, leyendo libros como todos lo hicimos, y entonces empezamos a buscar en literatura qué había porque yo no tenía idea de nada. Entonces empezamos a buscar en literatura. Encontramos en literatura, hicimos una búsqueda juiciosa con los residentes que están en este momento rotando en la unidad. Yo creo que en total vimos 6 artículos, más o menos, fueron 6. Todo en adultos, absolutamente nada en niños. No encontramos, hicimos búsqueda juiciosa en PubMed, hicimos búsqueda en todos los buscadores con revistas indexadas, con muy buenas potencia epidemiológica, no encontramos nada en niños, encontramos en adultos y específicamente trismos, no encontramos absolutamente nada más. Tenemos una
en Reporte Peruano de un adulto con trismus, y este artículo que yo creo que fue el que nos dijo podemos hacer cosas, porque este es un artículo del 2013, donde empiezan desde el punto de vista de literatura y epidemiológico a decir es posible que la toxina botulínica pueda ser útil para controlar la rigidez y los espasmos que se producen en el tétano. Estamos hablando de, pues más o menos, obvio que en epidemiología ya algo de 2013 es muy grande, es muy lejos, pero no tan lejos para toda la experiencia que teníamos. Entonces, en ese contexto, le dijimos a todo el grupo, le dijimos a Germán y le dijimos a Andrés y a los otros neuropediatras que estaban, pues vamos a colocarle. Entonces, esta fue nuestra experiencia. Ya fuimos a la unidad, hablamos con la doctora Vanessa, le dijimos aquí tenemos todo listo, la doctora nos hizo toda la preparación, nos lo cedió un poquito más de lo que estaba y empezamos a examinarlo para evaluar verdaderamente qué teníamos en ese momento y poder de esa manera analizar los músculos que debíamos de aplicar. Entonces este es el paciente, ahí estamos evaluando qué queremos hacer, el compromiso era lo suficientemente importante a nivel de miembros inferiores, teníamos aumento de tono extensor en miembro inferior izquierdo y un aumento de tono flexor en miembro inferior derecho, había compromiso de abdominales y esto era lo que teníamos. Entonces en ese contexto empezamos a ubicar los músculos, todos los músculos los ubicamos con ecografía, es una manera juiciosa de uno saber si está aplicando, dónde es y cómo está aplicando. Teníamos un niño con un peso mucho menor de lo esperado para su edad y sobre esa consideración aplicamos 1.5 unidades en músculos grandes por kilo de peso. El total de dosis aplicada pues se corresponde siempre con el peso que tiene el paciente y lo relacionado si tiene buen peso o no. Todo lo hicimos con ecografía, como ustedes están viendo, este es un ecógrafo portátil que utilizamos. Al 6º día, obvio, esto no es magia, esto es un trabajo de todos, pero hubo una diferencia que pues honestamente ni yo me lo imaginaba. No es usual que la toxina botulínica responda tan rápidamente, uno está mirando el pico de toxina, es más o menos 10, 12 días después de que uno la aplica y verdaderamente se ven cambios al mes, pero uno antes no. Esto es, lo bajamos a la unidad, hay una cosa que nosotros hacemos que es muy importante desde el punto de vista de reeducación motora y la idea era empezar a trabajar con él dentro de ese contexto. Entonces, esto es el 6º día de la aplicación de toxina, él no es un paciente que hable mucho, ya lo había dicho la doctora Cindy, pero él entiende perfectamente lo que uno está haciendo y cómo íbamos a trabajar toda esa parte de reeducación motora. Como ustedes pueden ver, en ese momento ya no hay rigidez, ¿cierto? Ya toda la parte de miembros inferiores estaba muy controlada y empezamos a hacer biofeedback. Eso es una manera de hacer reeducación motora, no tiene mucho misterio, la idea es que a él se le había olvidado casi los entornos importantes de marcha, llevaba suficiente tiempo con una alteración en la marcha que no lo dejaba en ningún momento desplazarse. Luego empezamos a trabajar toda la reeducación motora, que primero lo hizo con caminador, como ustedes lo están viendo aquí. Por ejemplo, aquí no está haciendo flexión y luego le decíamos, dobla la rodilla y él empezaba a doblar la rodilla. O sea, él no se entendía perfecto. Ah, bueno, la mamá estaba ahí pegada de él y ella era la que le hablaba, no crean, no nos entendía. Estoy diciendo mentiras. La mamá estaba al lado y la mamá le decía qué hacer y él lo hacía. Y en este momento ustedes ven que ya teníamos, en ese momento pensamos en ponerle ortesis en miembros inferiores, pensamos en ponerle caminador y después nos conseguimos unos zapatos, no había zapatos, pedimos donación de zapatos, alguien nos regaló unos zapatos, se lo colocamos y empezamos a hacer actividad sin caminador,
esto no fue tanta la demora, y ahí estamos al final, cuando ya esos fueron otros zapatos que le regalaron, ya tenía 2 pares, una ventaja. Así se fue, eso es lo último que lo hemos visto, no lo he vuelto a ver, ahí les coloco, el efecto fue más temprano de lo que yo me imaginaba. En el artículo del Trismus, hay un artículo es una revista, ¿de dónde fue que? Es como Escandinavia o algo, que hablaban de Trismus, turca. Ellos hablaban también de que la respuesta a la toxina había sido muy temprano. El biofeedback yo creo que nos ayudó, eso no es magia, es simplemente volverle a enseñar a caminar. La mamá ayudaba mucho, ella era seria y estaba muy aburrida ahí con nosotros porque llevaba mucho tiempo, pero pues verdaderamente sí vio el cambio, y él se dio de alta sin caminador. En el momento en que pensamos, o sea, dada de alta, ¿qué teníamos? Teníamos lo único que nos quedaba importante era un pie que no estaba ya en equino cuando caminaba, pero no hacía una buena dorsiflexión a nivel de miembro inferior derecho. Entonces, pensamos en ponerle algo, pensamos en ese momento que podía beneficiarse de otra dosis de toxina, y por eso la doctora Cindy decía, programemos en 3 meses a ver qué pasa. 3 meses se cumplen ahora en mayo, no, lo han vuelto a ver ustedes, Germancito, no lo hemos vuelto a ver a ninguno. La idea es que es volverlo a ver en mayo, porque pues de verdad no me imaginé que respondiera tan bien con la dosis. O sea, respondió muy bien con lo que teníamos, más rápido de lo que nos imaginábamos, y así les muestro cómo lo dejamos nosotros. De verdad fue un reto. Les cuento que no hay a nivel mundial, hasta donde fuimos capaces, yo soy epidemióloga, entonces hice una búsqueda juiciosa, no hay ningún reporte de toxina botulínica en tétanos en niños, en nada. Yo creo que será el primero, porque habrá que poderle contarle a las personas y a nuestros colegas qué pasó. No hay ningún reporte en niños, no sé si buscamos mal, pero pues al final la idea es darle las gracias a Germán, a todo el equipo de infectología y a todos, al doctor Andrés, a la doctora Vanessa, porque de verdad yo sí siento que como grupo aprendimos mucho, todos los fisiatras estábamos emocionados viéndolo caminar, viéndolo como estaba, con todo lo que vimos anteriormente. Entonces pues gracias por tenernos en cuenta, fue muy rico, y al final pues de trabajar juntos aprendemos todos, yo creo que es lo más importante. Profe, muchísimas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Andrei y Freddy. Gracias, doctor Camacho. Buenas noches, Andrei Rojas, farmacólogo clínico y vacunólogo. Gracias a SIM por facilitar estos encuentros académicos muy formativos. Definitivamente este caso comprueba que los pacientes son los que nos enseñan, y que a pesar de que la medicina basada en la evidencia es muy importante, hay casos como este que no hay evidencia, y pues tenemos que basarnos en nuestra mejor información, conocimiento y un poquito de suerte y riesgo. No hubiéramos aprendido de este caso lo que ustedes como médicos tratantes hicieron, y todo ese recorrido fantástico que nos hicieron por el caso a nivel médico. Pero en cuanto a la vacunología, yo quisiera saber si se saben las razones por las cuales este niño, que es de una comunidad indígena, una comunidad minoritaria súper alejada, que es esa Colombia que nadie recuerda, las razones detrás de la no vacunación, ¿sí?, de los no refuerzos, porque recibió solo unas primeras dosis, seguramente tenga que ver con su contexto cultural indígena, ¿sí?, que ellos no se aplican las vacunas, y eso aprendimos mucho durante la pandemia de COVID-19. Y también había pues lo que nosotros en Occidente definimos como maltrato por una desnutrición crónica proteico-calórica. Ese es el antes del paciente que nosotros como médicos muchas veces no vemos, ¿sí? Y realmente es lo importante.
La vacuna de tétanos es una vacuna que costará $1 o $2, ¿sí? Y hacerlo bien, hacer todo el trabajo sociológico y antropológico con comunidades indígenas, no nos hubiera dado la oportunidad de aprender de este caso, pero sí hubiera evitado el sufrimiento para esa familia, movilizarse medio país, no entienden el idioma, o visto de igual manera, nosotros no entendemos el idioma de ellos, que es absolutamente igual, ¿sí? Movilizar esa familia, y no estoy seguro, doctora, si vaya a volver a los 3 meses, porque movilizarse, ¿quiénes han ido a Puerto Inírida? Una persona, la doctora Carolina, es una Colombia que nadie conoce, ¿sí? Entonces mi reflexión como médico es el antes y el después. Hablamos ahí de rehabilitación con fisiatría, con la fisioterapeuta, con terapia ocupacional, suena bonito. Si fuera un paciente de ciudad o de una provincia más cercana, pues de pronto, pero no sé cuáles sean las condiciones actuales y esa es la reflexión que quería dejar. Gracias. Sí, definitivamente prevenir es lo más importante y de hecho, por eso es una enfermedad olvidada porque no nos acordamos del diagnóstico y prevenible. O sea, esto teníamos, no deberían pasar hoy en día esas cosas. Gracias, buenas noches. Mi nombre es Freddy Giovanni Soto, yo soy infectólogo pediatra. Quería algo relacionado con lo que comentó el doctor. Efectivamente, hay que recordar que la infección natural no deja ninguna inmunidad. Luego, estos pacientes requieren de su esquema de vacunación. La pregunta o la duda que tengo es, bueno, con lo que se anotó en la historia clínica del esquema de vacunación tan incompleto, quería saber si se aprovechó la estancia hospitalaria para iniciar alguna vacunación, ya que posiblemente de su lugar de origen es muy difícil que complete su esquema. Muchas gracias. Sí, realmente se dejó el plan como tal de manejo y se dejó todo pues el esquema programado. O sea, estando hospitalizado no se aplicaron todo el esquema, pero se dejó todo programado pues para la aplicación. Estos pacientes igual pues, tuvieron todo el seguimiento por trabajo social, porque pues sí, precisamente lo que dice el doctor Andrés, son pacientes que se pierden de una forma, pero pues con la estancia hospitalaria y todo se decidió pues hacer toda esa parte de dejar todo programado y para el seguimiento como tal, pero sí de acuerdo. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿Hacer algún comentario, Carolina? Ya que juguemos el mentir. Dale. Lo discutimos en la unidad, pero no supe cuáles habían sido las conclusiones después de que salió de la unidad, de qué conclusiones sacaron de la inmunoglobulina que se le puso y el refuerzo que se puso, porque cuando se puso en la primera dosis él tenía terminando la segunda semana, si contábamos los del sitio de remisión, estaba empezando la tercera semana. Y digamos que yo, de cuidado intensivo, siempre le dije a Andrés, en algún momento lo hablé con Germán, que ya habíamos pensado en traqueostomía, mis compañeros me frenaron bastante, porque obviamente llevamos mucho tiempo con necesidad de sedación, analgesia y relajación muscular, ya eso yo me imaginaba, el proceso de rehabilitación, además del tétanos, manejar todo el desacondicionamiento tan importante que iba a tener él, pero fue espectacular. O sea, yo no sé si de verdad fue solamente que iba a mejorar, porque es que la respuesta de él, por ejemplo, él nos desafió en todos, es un niño que sabíamos que iba a ir para traqueostomía y resulta que le pone el segundo refuerzo de inmunoglobulina y prácticamente fueron a las 48 horas que se extubó, porque se pudo quitar la sedación y él se despierta, asiste, muy buenos reflejos protectores y se extuba y comienza todo el demás proceso que ustedes ya han contado. Ustedes como grupo y como personas expertas, ¿qué concluyeron? ¿Sí les sirvió? Yo como intensivista diría que sí por lo que yo vi, pero no sé ustedes que son los que saben, ¿qué considerar finalmente? Yo que también participé del manejo, considero que sí. La segunda dosis se hizo junta precisamente porque fue complicada la decisión, además porque partimos del principio que la toxina cuando se une no se separa, entonces uno dice, ¿será que sí? Pero los niveles estaban bajitos, lo comentamos con el ministerio, allí también Alejandro Mojica, que es nuestro referente de infectología pediátrica ahí en el ministerio, trabaja en el ministerio y pues fue una gran ayuda porque ahí pues las líneas y las cosas y nos autorizaron digamos la
la segunda dosis y la dosis grande, porque fueron 20 pollas. Entonces, pues a mí me parece que sí tuvo que ver y finalmente creo que fue un aprendizaje también de la decisión del caso basado en la fisiopatología, pero también basado en la condición y lo que las guías dicen. No sé si... Sí, no, de acuerdo, doctora. Digamos que la inmunoglobulina fue muy discutido porque, de hecho, uno dice, bueno, antitoxina maravilloso, pero aún así no hay evidencia. Inmunoglobulina, menos. Definitivamente, pues, de acuerdo, hablamos con Alejandro Mojica y dijimos, pues, en pro del paciente en beneficio y autorizado porque, pues, era una dosis mayor y de todos modos había recibido una dosis menor allá. Entonces, pues, el cambio sí fue... Que por qué sirvió, no sé, pero sirvió. O sea, la verdad. No, definitivamente, pues fue una unión de todas las variables. O sea, poder decir que en algún momento nosotros dijimos, vamos a poner baclofeno con el GABA sin responder, vamos a ponerle baclofeno con unas dosis gigantes de benzodiazepina, vamos a utilizar esto más la toxina, vamos a ponerle otra dosis de inmunoglobulina, vamos a ponerle un refuerzo. O sea, había unos desafíos gigantescos porque todo era contradictorio. O sea, en teoría, para el funcionamiento, teníamos que bloquear una vía y estábamos estimulando otra. Bloqueábamos otro punto y tendríamos o tenderíamos a empeorar. Pues, y claramente, sí, como lo dije en todo el tiempo, no hay evidencia, no tenemos todo, es una enfermedad donde todo es desconocido y aprendimos sobre el paciente y aprendimos sobre el tratamiento y claramente pues fue no solo una serendipia, yo creo que sí fue un esfuerzo de todos y una unión de todos y de verdad con el esfuerzo entre entender la fisiopatología y en entender los tiempos, en algún punto el niño no solo se le puso la toxina, no solo se le puso el baclofeno, no solo le puso la inmunoglobulina, sino logramos ceder la disautonomía, logramos sacarlo de los pisótonos, logramos respirar, bueno, entre todos logramos que eso se diera. No hay una sola variable y no hay una sola respuesta, fue el trabajo en equipo. Una última pregunta, de la inmunoglobulina intratecal, que a veces se usa en países ya desarrollados, por ejemplo Australia, tiene artículos que hablan de inmunoglobulina intratecal para el tétanos. ¿Sabes algo sobre alguna razón o no? Obviamente, como lo intenté demostrar, hay una fase local y una fase generalizada. Sí, uno tiene que intentar llegar al sitio más cercano y tratar de limitar o eliminar la toxina alrededor del sitio. Pero pues obviamente la unión y todo esto solo se va a dar, como lo intentamos hablar por teléfono o en unas discusiones que tuvimos, solo se va a dar cuando la toxina se degrade. Y esa degradación fue en ese mismo tiempo, en ese mismo uso y unido a todas las terapias que hicimos. Bueno, muchas gracias a todos. ¿Un comentario adicional?